Excelente. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de seminarios web ICANN ANUYSTIC. El día de hoy tenemos un tema bien interesante orientado a la seguridad y específicamente sobre abusos en el sistema de nombres de dominio. Y es por ello que pues vamos a tener a uno de nuestros expertos y grandes amigos, grandes personas que están aquí presentes. Específicamente lo hará Nicolás Antoniello, sino antes dejarle la voz a quien coordina y es secretaria técnica junto con Manuel Ponce de esta Comisión para el Desarrollo de Internet, la CODIES, en las instituciones de educación superior. Pues adelante, Eunice, por favor. Muchas gracias, José Luis. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más con nuestros compañeros de ICANN. Quiero comentarles que este es el cuarto webinar del Seminario de Principios de Operación Básicas de Internet. Y este tema, como mencionaba José Luis, es súper importante. Creo que en la parte del ecosistema de Internet, el tema de ciberseguridad es un tema que ahorita está enfocándose y abordándose en todos los puntos, ¿no? Y bueno, ahorita en el webinar de hoy, pues lo va a abordar Nicolás en la parte del DNS. Y pues bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias. Recordarles también que esta es la primera parte. Tenemos otro seminario que es el de continuidad de la operación, en donde que se queden picados hoy. Y viene la segunda parte, que es a final de mes, que ya después les vamos a pasar el enlace. Y muchísimas gracias. De nuevo, bienvenidos, Daniel, Nicolás, y pues yo creo que ya les cedo la palabra. ¿Listos, Nicolás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Eunice. Aquí estaba ahí concentrado buscando la presentación para compartir la pantalla. Entonces, sin más, voy a tratar de compartir la pantalla y si lo logro, y si no lo logro igual de todas maneras, con la presentación, y a ver si puedo hacer el truquito ese de compartir la presentación junto con la cámara. Mientras tanto, pues como ya les había comentado José Luis al inicio, si no lo escucharon, estos webinars son interactivos. Si quieren pueden abrir sus cámaras, pueden hacer preguntas, pueden abrir su micrófono. Por favor, aquí todas las preguntas son válidas. Creo que lo importante es aprender. Y aquí tenemos a Nicolás y a Daniel, que siempre están dispuestos a orientarnos en estos temas. Ya te dejo la palabra, Nicolás. Gracias. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación? Perfectamente. ¿Sí? Bien, ahí está. Me hice un poquito más chiquito para no molestar después en la presentación. Pero bueno, entonces como bien decía Eunice, y lo que vamos a ver hoy es la primera parte de una especie de recorrido por algunos ataques o incidentes que pueden haber. A mí siempre me gusta decir que este tipo de ataques no son ataques al sistema de nombres de dominio, no solamente son ataques al sistema de nombres de dominio, digamos, sino que son ataques que pueden ser contra el mismo sistema de nombres de dominio, o sea, para afectar la capacidad del sistema de nombres de dominio de responder una consulta, o pueden ser ataques que se valgan del sistema de nombres de dominio para hacer otra cosa, ¿sí? Y esos son de hecho vamos a irlos viendo, y vamos a ver que los peores no son los que son contra el sistema de nombre de dominio, porque el sistema de nombre de dominio es bastante resiliente y tolerante a ese tipo de ataques o de fallos, sino que los peores son los otros, digamos, los que se valen del sistema de nombre de dominio para perpetuar algún otro tipo de delito o de ataque, ¿sí? Entonces, ahí, como dijo Eunice, a mí me gusta que nos veamos todos, así que adelante con encender la cámara, adelante con las preguntas. Daniel, si tú ves alguna pregunta o Eunice, en el chat, yo no estoy tan atento ahí, me interrumpen y la hacemos, o le damos la palabra, prenden el micrófono y la hacen ustedes mismos, que es
más entretenido, ¿sí? Como siempre, así no nos aburrimos, si no yo me aburro y ustedes se aburren también porque me van a escuchar solo a mí. Y no tiene mucha gracia esto. Entonces, bueno, primero vamos a plantear el problema y después empezamos a ver más problemas. Hoy vamos a ver básicamente problemas y la que viene vamos a ver soluciones. Entonces, esto no es un error, este navegador en blanco que están viendo ahí en la pantalla, la idea es con esto empezar a hacerles preguntas a ustedes. O sea, ahora tienen que hablar, tienen que hacer comentarios ustedes. La pregunta acá es, a ver, alguien que se anima a decir, no sé, el último sitio web al que accedieron antes de esta charla, de esta presentación. Comenten ahí, drive.google.com, bien. Alguien accedió a su Google Drive, alguien accedió a su cuenta bancaria para revisar algo, para hacer alguna transacción financiera, alguien compró algo por internet, ahí Alejandro dice al correo. Bueno, entonces la pregunta que viene ahora es, ok, ¿cómo están seguros de que realmente estaban accediendo al sitio que ustedes querían acceder o creían que estaban accediendo? Alguien que conteste, a ver, porque entré por HTTPS. Bien, es una muy buena respuesta esa de porque entré por HTTPS. Raúl ahí, copia y pega ahí, muy bien. Pero esa por ejemplo, esa URL, no utiliza ningún protocolo, en principio no usa ningún protocolo que brinde algún tipo de seguridad en lo que refiere al sitio al que estamos accediendo. La respuesta más rápida y probablemente más acertada es que a priori, si ustedes no tienen ningún otro protocolo, ninguna otra medida de seguridad, es imposible que ustedes sepan, es imposible que ustedes o nosotros, cualquiera que se conecte a un sitio, a priori es imposible saber si realmente se está conectando a ese sitio o se está conectando a un sitio que se ve exactamente, se ve y se usa exactamente igual al original, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, incluso a pesar de usar el protocolo HTTPS, o sea, si alguien pudiera, digamos, hacerse del certificado, ¿sí? Ustedes podrían estar accediendo a un sitio que no es el sitio original y pensando que es el sitio, y que sí es el sitio verdadero, porque ustedes, en general, el certificado del sitio al que acceden, no lo tienen almacenado en su máquina, digamos, el certificado lo descargan cuando acceden al sitio y se chequea contra una entidad certificadora, ¿sí? Y la respuesta de esa entidad certificadora me va a decir, ok, si es válido o no es válido ese certificado. Pero si yo accedo a un sitio que se ve exactamente igual al que yo quería acceder y que la URL que yo leo es prácticamente la misma o se ve exactamente igual a la que yo quiero acceder, aún así, si ese sitio fuera totalmente falso, pero tuviera un certificado válido, la entidad certificadora me va a decir que sí, que el certificado ese es válido, digamos. Y yo aún así podría estar engañado, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay como un paso antes de resolver, de acceder al sitio, que es resolver la dirección IP asociada al nombre del sitio al que yo estoy accediendo, ¿sí? Por ejemplo, en ese sitio que comentaba Raúl ahí, es un sitio, supongo, de una dependencia del gobierno de México, edomex.gov.mx, ¿verdad? Así es Ese correcto. sitio, ¿sí? Sí, adelante. Sí, es correcto, es donde revisamos convocatorias del gobierno del estado para el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ahí está. Si ese sitio, edomex.gov.mx, para uno conectarse, tiene que resolver primero ese nombre, comesit.edomex.gov.mx, ¿verdad? Tiene que traducirlo a una dirección IP, para eso usa el sistema de nombres de dominio. Y bueno, obtiene la dirección IP asociada a ese nombre y ahí el navegador comienza la descarga de toda la página web. Incluso ese sitio no es un sitio que esté asegurado utilizando HTTPS, o sea que acá, además de resolver el sitio,
toda la información que yo descargo del sitio, o sea, toda la información que intercambio con el sitio, no está encriptada, porque no tiene un canal seguro asociado, no está utilizando el protocolo HTTPS, entonces el intercambio de información tampoco está encriptado, con lo cual es no solo vulnerable a un ataque de falsificación de todo el sitio, sino que es vulnerable a un ataque de alguien que se pare en el medio y se meta a ver qué es lo que estoy transfiriendo, digamos. Si yo ahí, por ejemplo, pusiera un usuario y una contraseña, ese usuario y esa contraseña serían visibles para absolutamente cualquiera que logre pararse en el medio del canal y capturar esa transmisión, porque de nuevo la información no viaja encriptada, ¿sí? Entonces, ahí hay varios problemas, digamos, de seguridad, a priori, ¿sí? Eso no significa que el sitio funcione mal ni nada, simplemente que no tiene aplicada ninguna medida de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? De todo ese universo, la seguridad es una cosa monstruosa, ¿no? Y la seguridad electrónica, un subgrupo de eso, y la seguridad en Internet, un subgrupo del subgrupo ese, y nosotros vamos a ver otro subgrupo más pequeño que vendría a ser todo eso aplicado al sistema de nombres de dominio, ¿sí? Y después en la que viene, en la segunda parte, vamos a ver también, porque no todo es DNS, como decimos a veces por ahí, vamos a ver algunas cosas que están vinculadas lateralmente con el DNS, pero que tienen que ver con agregar un poco más de seguridad también a toda la infraestructura de red, digamos, y de conectividad. Pero nos vamos a centrar en el DNS, sobre todo hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un pantallazo general de qué son los tipos de ataque, a qué están dirigidos y en qué consisten. Y después, la que viene, básicamente vamos a ver algunas formas de mitigar esos problemas de seguridad o esos ataques, ¿sí? O de resolverlos. A veces los ataques se pueden resolver, se pueden evitar 100%, uno puede estar protegido contra ese tipo de ataque, y a veces uno no se puede proteger 100% contra un ataque, no puede evitarlo, pero sí puede mitigar los efectos en caso de que ocurra, ¿sí? Y finalmente vamos a ver, como les decía, algunos tips, pusimos ahí, algunas ideas que no son exactamente de DNS, pero sí que tienen que ver con el DNS, y si uno las aplica, digamos, el ecosistema, digamos, de conectividad sería más seguro. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco, repasar elementos típicos que vamos a encontrar en una red, dentro de una red, ¿sí? Podemos encontrar, y esto no es una lista exhaustiva, ni mucho menos, son ejemplos nomás para entrar en clima, en calor. Servidores de correo electrónico, ¿sí? Correo electrónico, que incluye normalmente también manejo de calendarios y manejo de contactos. Esto es importante, el correo electrónico no es solo correo electrónico. En general uno, cuando usa correo electrónico, por ejemplo, si usamos, no sé, Outlook, que es uno de los más utilizados, Outlook es correo electrónico, pero también es calendario y también es una agenda de contactos. Entonces, la información que yo potencialmente puedo llegar a exponer, ¿sí? O a la que se puede acceder, si yo logro acceso a ese sistema de correo electrónico, no es solamente mis correos electrónicos, son todos mis contactos, y ahí van direcciones, nombres personales, fechas de nacimiento, pueden ir un montón de documentación que yo no quiero exponer, y no solo que yo no quiero exponer, sino documentación que yo tengo y no es sobre mí. O sea que si alguien accede a mi agenda, en realidad expongo a todos mis contactos, digamos, ¿sí? La dirección de la casa, el cumpleaños, los números de teléfono, los números de los familiares, si tengo cargado los familiares, ¿no? Las relaciones que hay entre las personas, es un gran problema. Y lo mismo con el calendario. Si alguien tiene acceso a mi calendario, tiene acceso a dónde voy a estar, cuándo, a qué hora, ¿sí? También es un problema potencial de seguridad. Más allá de la divulgación de la información, que bueno, eso también puede revestir más o menos problemas de seguridad, dependiendo de las características del trabajo de las personas y un montón de cosas más. Sistemas de base de datos, servidores de base de datos, ¿sí? Ahí hay de todo un poco, digamos, datos de clientes, en el caso de las empresas y las organizaciones, datos de los empleados, de los funcionarios, también en el caso de empresas y organizaciones, todo el manejo inventario interno, todos los datos que maneja una organización, en general, están almacenados en base de datos, en la propia organización, dentro de la red, protegidas, o en otra red, en una nube, en un data center, en donde sea, idealmente, y también protegidos. Pero bueno, ahí hay diferencias, ¿no? Si está dentro de la organización y la organización es centralizada, digamos, es más fácil de protegerlo, porque yo mantengo esa red cerrada solo para la organización, y bueno, tengo menos
puntos que tengo que tener en cuenta o que tengo que vigilar, o menos puntos de acceso o formas de acceder a esa información. Pero hoy en día, y más con esto de trabajar desde casa, etcétera, eso ya es cosa del pasado, digamos, ¿no? A pesar de que las cosas estén en un data center en el edificio de la empresa, yo los estoy accediendo de casa, así como nosotros ahora estamos accediendo a un montón de información de nuestras casas. Entonces ya ese único punto de entrada para los, o sea, esto de la masificación del uso de las tecnologías de comunicación como esta es la pesadilla de los administradores de seguridad de redes, ¿no? De las organizaciones, porque bueno, se enfrentan ya hay infinita cantidad de vectores de ataque y de puntos de falla, tanto como funcionarios tenga, porque se vuelven, cada domicilio de un funcionario se vuelve una especie de dependencia de la empresa que tengo que proteger de alguna manera, porque hay una conexión permanente y un intercambio permanente de información que es crítica y que es importante y que es privada de la empresa. Servidores de archivos, muy vinculado con lo otro, sería un caso particular de la base de datos, sería un caso particular de servidores de archivos, pero bueno, los servidores de archivos o de bases de datos también, ¿por qué no? Contienen información financiera, documentos que pueden estar clasificados como documentos solo para uso interno, procedimientos de la organización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, ya ni que hablar de si guardamos las contraseñas en un archivo de texto en nuestra computadora, ¿no? Eso ya sería, no, vamos a tratar de evitar mencionarlo, hacer referencia a eso, ya sería casi, pero peor que anotar las contraseñas en una libretita y guardárselas en el bolsillo. Porque para sacarme la libretita van a tener que venir hasta donde estoy. Pero para robarme una contraseña que está en un archivo de texto, solamente tienen que entrar desde cualquier parte del mundo a mi máquina, digamos. Es más fácil que hacerse de una libretita. Entonces, bueno, por eso, es más inseguro. Si van a hacerlo, preferible que yo no dije esto, bueno, está siendo grabado, pero bueno, lo voy a negar igual. Es mejor guardarlo en una libretita que guardarlo en un archivo de texto en la computadora, eso no tengan duda. Es mejor no guardarlo en ningún lado, guardarlo acá nomás. Entonces, bueno, cualquiera de esos elementos que mencionamos, ¿sí? Y muchos más que se le puedan ocurrir, todo eso es vulnerable a un ataque, ¿sí? Puede ser el objeto de un ataque, hacerse de esa información o interrumpir el acceso a esa información, en general ese tipo de ataque que busca interrumpir el acceso a información o el acceso a un servicio en forma más general, es lo que en general se denomina ataque de denegación de servicio. O sea, el objetivo del ataque es que yo no pueda acceder a ese servicio. Sea una página web, sea una base de datos interna de la empresa, sea mi correo electrónico, sea mi libreta de contactos. ¿Sí? Si yo no puedo acceder a ese servicio, hay tareas que no voy a poder hacer. Bueno, eso es lo que se llama ataque de denegación de servicio. Y después, todos los otros tipos de ataque que son para robar información hablando mal y rápido, sustraer información o hacerse de información. O también los hay de inyectar información, modificar información sin que sea, idealmente sin que sea percibido, ¿sí? Entonces, eso tiene la consecuencia que después la información a la que yo o otras personas acceden es falsa, digamos, ¿sí? Es lo que el atacante quiso y no lo que realmente era originalmente. Entonces todo eso puede estar potencialmente bajo ataque. Tipos más comunes de cibercrímenes de los que los que vamos a referirnos en este recorrido, este viaje, vamos a resumirlos en esos tres tipos, ¿sí? Hay más, pero estos son los más interesantes para nosotros, por lo menos en esta temática puntual. Lo que se llama, y lo vamos a definirlos, vamos a nombrarlos y definirlos. Phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es como dice ahí, es una práctica fraudulenta que consiste en enviar típicamente un correo electrónico, ¿sí? Tratando de, pretendiendo que ese correo electrónico proviene de alguna fuente confiable, digamos, haciéndose pasar por alguien o una fuente confiable, y el objetivo real de ese correo electrónico es tratar de engañar a las personas, engañarnos y hacer que nosotros revelemos información personal o revelemos una contraseña o accedamos a determinado servicio, engañados, ¿sí? Eso es el phishing, ¿sí? Es como una especie de pescar gente que esté distraída, digamos. Esa es mi forma de resumirlo, digamos, ¿sí? Y en general, ya les digo,
en el 90 y pico por ciento de los casos, comienza con un correo electrónico, ¿sí? Y esto tiene que ver con toda una disciplina de los ciberdelincuentes, que es lo que se llama ingeniería social, ¿sí? Ellos, o sea, la gente que arma estos correos, los hay de todos los niveles, pero los más elaborados realmente tienen un estudio atrás, digamos. Esta gente, antes de armar un correo, estudia cuáles son las reacciones más comunes de la gente a determinado tipo de planteamiento, y bueno, tratan de atraer en forma masiva, digamos, ¿no? Pero bueno, en ocasiones hay algunos tipos de ataque que con capturar a uno de cada 1000, ya el ataque puede ser efectivo. Entonces, la probabilidad, si uno hace una buena ingeniería social y lo planea bien, la probabilidad de que uno caiga en 1000 es altísima, ¿sí? Alguien va a caer. Y bueno, y si cayó ese, dependiendo de qué tipo de ataque sea, ahora lo vamos a ver un poquito, eso ya puede terminar en un ataque satisfactorio, digamos, a muchas más personas que solamente la que cayó en esa trampa, digamos, ¿sí? O sea, en general el phishing no afecta directamente al que cae en la trampa, sino afecta a un montón más de personas. Está armado de manera tal de que con agarrar a uno ya afectamos a varios. Después está lo que se llama malware, que es software específicamente diseñado para irrumpir en sistemas, dañar sistemas o ganar acceso no autorizado a una organización o a un sistema de cómputos, ¿sí? Eso es el malware. Software diseñado para irrumpir, dañar o ganar acceso a un sistema de cómputos o a una organización. Y bueno, ahí entran un montón de tipos de malware, como los que se conocen como ransomware, los keyloggers, los rootkits y los virus. Los virus capaz que son los más conocidos por todos, los más tradicionales, que típicamente me afectaban a mí, a mi máquina, digamos, mejor dicho, ¿sí? Y en general los virus, tradicionalmente, o por lo menos en los comienzos, los virus, el objeto era una especie de denegación de servicio, digamos, lo que hacía era me dañaba básicamente en forma bastante drástica el sistema operativo de mi máquina, de forma de que se volviera inutilizable prácticamente. Después estaban los worms, que acá no están mencionados, pero son parecidos a los virus, pero la idea es que modifican algo en mi máquina para hacer que cuando yo haga determinada acción, por ejemplo, acceder a un sitio web en mi máquina, o al intentar acceder a un sitio web en mi máquina, termina modificando algo que yo termino accediendo a otro sitio no deseado, y bueno, y ahí me atrae hacia ese sitio el atacante, ¿no? Keyloggers son software, malware diseñado para capturar todo lo que yo tecleo. Entonces me lo instalan en la máquina y después eso empieza a capturar absolutamente todo lo que se digita en el teclado, ¿sí? Y lo vuelca a un archivo, y bueno, este es un ataque un poco más complejo porque después requiere que el atacante tenga un mecanismo para extraer ese archivo que tiene todo lo que yo escribí, y bueno, y después lo que hacen es buscar ahí básicamente usuarios y contraseñas, ¿no? Es un típico software para robo de usuarios o contraseñas, o para visualizar la actividad de una persona o los documentos que escribió o lo que haya hecho en la máquina, porque desde que yo instalo el rootkit hasta que extraigo el archivo, cualquier cosa que yo escribo un documento de texto y queda todo logueado, ese documento de texto. Entonces, si el atacante después puede extraer ese archivo y hacerse de ese archivo, básicamente va a saber todo lo que yo tecleé desde que instaló el rootkit. El keylogger, perdón, estaba hablando de los keyloggers. El rootkit es otro tipo de malware cuyo objetivo es ganar acceso al usuario administrador de un dispositivo, al root, en un sistema Linux, o al usuario administrador en un sistema Windows, o lo que sea, ¿sí? Y una vez que yo tengo acceso al usuario administrador, obviamente saben, puedo hacer lo que quiera con el equipo, instalar cualquier cosa, desinstalar cualquier cosa, modificar, crear usuarios, etc. Sin que el usuario incluso lo note, por lo menos no fácilmente. Nicolás, Y por último, sí, Eunice. perdón, pregunta Hugo Pablo que si también atrapa el copy-paste. Sí, también. Cualquier cosa que utilice la interfaz de teclado, el copy-paste en realidad es una especie es un shortcut, ¿no? Que se llama, o sea, es una especie de abreviación, pero implica para la máquina es una entrada de teclado, digamos. La máquina lo recibe como una típica, en general, lo recibe como una entrada de teclado, digamos. No solo cuando
lo más importante es cuando pego, no cuando copio, digamos, porque hoy en día se puede copiar de un celular y pegar en la máquina, digamos. Pero sí, cuando yo pego es una entrada de teclado, digamos. Entonces queda capturado también. Sí, sí, copy-paste también. Cuando yo lo hago con el teclado. Lo que en general es más complicado, no quiero entrar muy en detalle, pero hay algunos software que se usan para almacenar contraseñas que automáticamente yo presiono un botón y el software automáticamente rellena, por ejemplo, un formulario, ¿sí? Esos son un poco más complicados porque no necesariamente eso implica una escritura de teclado, entonces esos, depende de cómo esté programado el software, puede ser que no sea capturado por un keylogger, digamos. Pero típicamente el control C, control V, sí, ese sí lo capturan. Bueno, y por último, acá lo que se llaman ransomware, que son un tipo de malware que está bastante de moda ahora, y hace unos meses estuvo más de moda, digamos, desgraciadamente, que consta en un software diseñado para, básicamente, una vez que lo instalan en la máquina, lo que hace el ransomware es encriptar a todo o parte del sistema de archivos. Lo encripta. Y la clave para desencriptarlo, ¿quién la tiene? El atacante. Entonces después se comunica conmigo por otro mecanismo, por algún mecanismo se comunica conmigo y me dice, yo tengo la clave para desencriptar toda tu información, si no me depositas X dinero en bitcoins o en algo no fácilmente trazable en tal número de cuenta, no te doy la clave y por lo cual no vas a poder acceder más a tu información, a menos que tengas una copia en otro lado, ¿no? Obviamente. Pero bueno, imagínense qué pasa si un ransomware, un malware de estos, ransomware, ingresa al sistema de gestión de un hospital. ¿Sí? Es un caos, ¿verdad? Hay vida de personas que dependen de que esos sistemas funcionen correctamente. Yo no puedo acceder a la historia clínica de alguien, o no puedo acceder al equipamiento para manejar no sé, un marcapasos o una alarma o lo que sea, ¿no? Imagínense que se encripta, se bloquea el acceso a todo el sistema de gestión del 911, ¿sí? Ya está. Se quedó el 911 sin posibilidad de atender a nadie, ¿no? Y eso es un caos. Entonces, es realmente ese tipo de amenaza que tiene una solución inmediata, que es pagar y apelar a la buena voluntad del atacante de que después que yo pague me dé la clave, efectivamente me libere el sistema, digamos, ¿sí? Es algo que reviste mucho cuidado, digamos. Y bueno, y por último, el tercer tipo más común de cibercrimen es lo que se denomina botnets. ¿Qué son las botnets? Las botnets es una red que se arma un determinado atacante y esa red se la arma con equipamiento de usuarios. O sea, mi computadora, la computadora de ustedes, el atacante lo que hace es infectar un montón de dispositivos, instalándoles un programa, ¿sí? Para después poder utilizar esos dispositivos como fuente de un ataque. Y la gracia de ese tipo de ataque de las botnets es que ese software, el atacante lo instala en mi máquina sin que yo me dé cuenta. Para mí, no pasó nada, yo estoy trabajando acá con mi máquina y imagínense que alguien logró acceso a mi máquina sin que yo me diera cuenta y me instaló ese programa. Y eso queda ahí durmiendo. Y dentro de una semana, un mes, un año, el atacante recibe dinero, ¿sí?, de alguien para realizarle un ataque a un tercero, ¿sí?, y necesita enviar información desde muchos sitios y utiliza mi máquina, de alguna manera despierta esa botnet, ¿sí?, le manda una orden al programita que está instalado en mi máquina para que mi máquina envíe determinada información o mi máquina sea el origen de un ataque a un tercero, ¿sí?, sin que yo me dé cuenta. E incluso muchas veces, como el ataque ese, en general ese tipo de las botnets se utilizan mucho para un tipo de ataque que se llama ataque distribuido, digamos. Entonces, donde la fuente del ataque no es un solo dispositivo, sino que hay miles o cientos de miles de dispositivos que atacan un mismo destino, ¿sí? Pero cada uno de esos dispositivos, si yo lo miro individualmente, el tráfico que tiene es poquitísimo. Entonces, el usuario de ese dispositivo ni siquiera se puede dar cuenta de que está haciendo un ataque, que está haciendo la fuente de un ataque, digamos, ¿sí? Ahora, si yo sumo todos esos miles de dispositivos, todo ese pequeño tráfico puede generar teras y volúmenes de tráfico incluso mayores
que bueno, que como van todos al mismo destino, sí, al destino lo pueden poner en graves problemas, digamos. Entonces las botnets son eso, máquinas infectadas con el objetivo de más adelante atacar a un tercero. El objetivo de las botnets no es atacar a la máquina que infecté, sino usarla todas las veces que pueda, hasta que se dé cuenta el usuario y trate y logre eliminar el software malicioso, usarla para atacar a terceros, ¿sí? Entonces serían los tres tipos de ataque. No, ahí tu pregunta, Hugo, si ni siquiera se da cuenta por el uso de la CPU y memoria, no porque en general las botnets están muy bien hechas ya te digo, la pieza de software es insignificante, ni siquiera te das cuenta, o sea, no ocupa mucho espacio en el disco, ocupa unos pocos K, que hoy no son nada. El tráfico es un tráfico de unos pocos kilobits también, ni siquiera es un tráfico grande, y el programa es muy óptimo y es muy pequeñito, ni siquiera mueve la aguja de la CPU como para anotarlo. O sea, es prácticamente imposible que vos lo detectes activamente mirando algo. La forma de detectar las botnets es con algún programa de estos que son antivirus, que detectan malware y que detectan botnets, digamos. Si no, y teniendo una buena protección, unas buenas medidas de seguridad. Pero una vez que la botnet ingresó, prácticamente si no tenés un software instalado en tu máquina que permanentemente esté mirando el sistema y tratando de detectar eso, hay formas de detectarlo a través de lo que se llaman firmas, etc. Vos no te vas a dar cuenta mirando la CPU, ni la memoria, ni se te va a trancar la máquina, ni vas a ver nada extraño, no te vas a dar cuenta, digamos. Bueno, yendo al DNS, más cerquita, acercándonos al DNS. Todo el mundo usa el DNS, todos usamos el DNS. ¿Por qué no todos usamos el DNS? Como decimos siempre, porque nadie se acuerda de las direcciones IP de los sitios a los que accedemos. Todos nos acordamos de lo que conocemos como URL, que parte de esa URL es lo que se conoce como nombre de dominio, que después se traduce en una dirección IP, que es lo que realmente utilizan los dispositivos para establecer el contacto entre ellos o intercambiar información. Entonces, el DNS es el principio de cualquier conexión, ¿sí? O de cualquier intercambio de información, porque convierte esos nombres comunes a direcciones IP. Entonces, no importa lo que hagamos en Internet, siempre vamos a empezar utilizando el DNS. Y cuando descargamos una página web, no lo utilizamos una vez, el DNS lo utilizamos varias veces, porque las páginas web están compuestas de diferentes fuentes de información. Las imágenes pueden venir de un lado, los textos de otro, pueden haber 3 videos incrustados en la página que vengan de 3 lugares distintos, y bueno, cada uno tiene un nombre asociado y hay que resolver la dirección asociada. Entonces, capaz que la descarga de una página web puede implicar 10 o 15 o más resoluciones de DNS. Eso es transparente para el usuario. Transparente para el usuario si el sistema de DNS está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, como todos usamos el DNS, si alguien logra irrumpir, ¿sí?, y hacer que el DNS funcione inadecuadamente, lo que logra es irrumpir y hacer que prácticamente cualquier sistema funcione en forma inadecuada. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nadie se va a acordar de la dirección IP, y aunque alguien se acuerde de la dirección IP, el software está hecho de manera que no se utiliza la dirección IP, sino que se utiliza un nombre. Entonces, a veces es imposible, en algunos casos se puede. En el caso de una página web, yo podría, si sé la dirección IP, poner la dirección IP directamente en vez de poner el nombre, pero no siempre, porque en general las páginas web también tienen, los sitios web no son únicos, digamos, sino que detrás de un sitio web pueden haber varios, se llaman servidores web virtuales, digamos, y esos servidores virtuales dependen de que yo le pase el nombre. Entonces, aunque yo quiera poner la dirección IP, probablemente el 90% del sitio web no ande, digamos, solo me funcione una página sola, y para el resto voy a tener que usar el DNS. Entonces, de nuevo, disrumpir el DNS es disrumpir prácticamente el uso de Internet. Como digo siempre, no se rompe Internet si rompemos el DNS, pero nadie la puede usar. Entonces, en términos prácticos, es como si rompiéramos Internet. Nicolás, Sí. ¿te puedo volver a interrumpir? Sí, Hay sí, otra siempre. pregunta también acerca del DNS spoofing, en qué consiste y cómo se puede evitar. Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Eso es una de los slides. Ahí esperamos un poquito y ya llegamos ahí. Pero sí, la dejamos esa en la espera, Bien. en la llamada de espera ahí, y lo vamos a ver. Y bueno, cuando lleguemos ahí, obviamente, si algo no queda claro, interrumpan de nuevo, ¿no? Por supuesto. Entonces, formas de explotar el DNS o de usar el DNS para explotar alguna otra vulnerabilidad o cometer algún otro ataque.
ahí mencionadas algunas, eso es lo que se llama vectores de ataque. ¿Qué es un vector de ataque? Es una jerga que a veces la usamos y quien no esté familiarizado con eso no tiene por qué saberlo. Un vector de ataque simplemente es una forma de explotar determinada vulnerabilidad, en esta jerga de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice cuáles son los vectores de ataque, lo que está diciendo es, bueno, cuáles son las formas que yo tengo de atacar, básicamente. ¿Sí? O de comenzar o iniciar el ataque. Entonces, ahí están mencionadas algunas: registro malicioso de nombres de dominio, o sea, registrar un nombre de dominio con fines maliciosos. Esto, un tipo de registro de dominio malicioso que se volvió viral, por decirlo de una manera, haciendo alusión a las redes sociales, durante la pandemia es, por ejemplo, registrar nombres de dominio como podría ser, no sé, información sobre vacunas contra el COVID.com. ¿Sí? Entonces, eso que aparenta ser un nombre de dominio atractivo, porque vamos a ver qué tiene esta gente publicado acá, podría ser registrado por un atacante. Si ese dominio no lo registró nadie, un atacante lo puede registrar, sería un dominio válido, y una vez que yo accedo al sitio, bueno, ahí puede haber de todo, ¿no? Por ejemplo, puedo descargar información sobre el coronavirus, que es información veraz, pero también me descarga este archivo que tiene la información, y resulta que yo descargo el archivo que tiene la información, pero atrás de ese archivo viene otra cosita que es un virus, o un malware, o el software para generar una botnet. ¿Sí? Entonces, registrar nombres de dominio maliciosos con fines maliciosos, como por ejemplo el que comentamos, lo que se llama secuestro de servicios o de servidores de resolución de nombres, lograr acceder y modificar información en un servidor de DNS autoritativo o en un servidor de DNS recursivo. Repasamos rápidamente lo que es eso. ¿Sí? O corromper en general la información de DNS, que se puede corromper en dos lugares. Se puede corromper en la fuente, en el servidor autoritativo que tiene esa información, o después que ese servidor envía la información, en el tránsito de esa información hacia el cliente que la solicitó, si yo logro capturar la información y modificarla, también, porque lo que llega no es lo mismo que salió, con lo cual para el usuario que va a ver lo que llega nomás, va a tener que confiar en eso. Entonces, bueno, vamos a ver que hay mecanismos para asegurarse de que esa información no se corrompió, digamos, no fue modificada en el tránsito, o que esa información no fue modificada en la fuente. ¿Sí? Esto rápidamente, simplemente lo que muestra es algunos ejemplos de cómo se puede mal utilizar el sistema de nombre de dominio como una herramienta para cometer ciberataques, digamos, ¿no? Y bueno, se puede utilizar para generar infraestructura para hostear actividad criminal, lo mismo, secuestro de servidores o de nombres de dominio, generación de nombres de dominio con fines maliciosos, etc. ¿Sí? Un dominio, ¿cómo saber si un dominio es malicioso? ¿Tá? No es fácil. No es una tarea, no es algo determinístico, no es algo fácil, digamos. Hay algunos indicadores confiables, como se menciona acá, pero de nuevo, tampoco es que uno activamente pueda estar todo el tiempo mirando estas cosas. Pero bueno, algunos de esos indicadores son valores sospechosos en los temporizadores asociados al sistema de nombre de dominio. Cuando veamos bien el funcionamiento del sistema de nombre de dominio en profundidad, o cuando lo vimos, podemos repasar eso. Si alguien tiene dudas, lo podemos repasar en otra oportunidad. Tratar de confundir o utilizar lo que se llama hacer spoofing, o digamos mal utilizar una marca conocida con fines delictivos, digamos, ¿sí? Hay lo que se llama hostear o almacenar o montar un servidor, digamos, un servidor de nombres que notoriamente está destinado o uno puede tener grandes sospechas de que alberga una actividad maliciosa, ¿sí? En general, incluso hay organizaciones en Internet que se dedican a rankear los sitios web, por ejemplo, ¿sí? Y a catalogarlos. Entonces hacen un ranking y le asignan un valor de qué tan potencialmente malicioso es el sitio, digamos, ¿no? Entonces uno, consultando esas listas,
uno puede tener una idea de, por ejemplo, si hay un sitio web que reiteradamente fue reportado como fuente de actividad maliciosa, o como fuente de un virus, o como fuentes de malware, o de lo que sea, bueno, ese va a estar rankeado con un valor muy alto de probabilidad de que sea con fines maliciosos. Entonces, si hay algún software que previo al acceso chequea esas listas, bueno, yo podría decir, no, ok, a este sitio no te dejo entrar porque está muy mal rankeado, digamos, o muy bien rankeado en lo referente a actividad criminal o actividad maliciosa, ¿sí? Pero bueno, no es una tarea fácil el de discernir si un sitio per se es malicioso o no, porque además un registro de un sitio por sí solo, uno no puede decir que es malicioso. Lo que es malicioso después es el uso que yo le doy, ¿sí? Pero si yo cumplo con todas las disposiciones legales y la normativa a la hora de registrar un dominio, eso es totalmente legal y no tiene por qué ser malicioso, ¿tá? Por otro lado, a los criminales, digamos, les gusta ocultarse, ¿sí? Les gusta distraer, les gusta ocultarse, y bueno, y se valen de varias técnicas, lo que se llama técnicas de redirección, técnicas de recursión, generan URLs, por ejemplo, que solo valen por un periodo muy corto de tiempo, entonces tratan, por ejemplo, generan un mail de phishing asociado a un nombre de dominio, a una URL, lo envían, pero al poco tiempo, cuestión de horas, ya eliminan ese sitio, generan otro, arman otro correo de phishing, mandan ese otro, entonces es muy difícil trazarlos, es muy difícil lograr hacerse con ellos, porque cuando en general, obviamente todas esas herramientas que, por ejemplo, rankean y se basan en reportes, y normalmente lo que sucede es que, por ejemplo, si yo empiezo a rotar el sitio malicioso, digamos, al que hago referencia en un correo de phishing, lo más probable es que cuando alguien realmente lo ponga en una lista de bloqueo, ya no valga porque ya se borró, se destruyó y ya se generó otro. Entonces, es como apuntarle a algo que se está moviendo permanentemente y muy rápido, digamos. Entonces, cuando yo logro identificarlo, ya no está. Ya es otro. Y así, ¿sí? Entonces, esto no es como en las películas, digamos. Acá no es que el comisario tiene el caballo más rápido, ¿no? Es decir, el caballo del comisario que siempre va más rápido que el caballo del malo, porque si no la película no terminaría más. No, bueno, esta película no termina más. El caballo del malo acá siempre va más rápido que el del comisario y siempre hay que perseguirlo, digamos. O sea, no es una tarea que termine nunca, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora rápidamente algunos tipos de ataque que hay, que son ataques al sistema de nombre de dominio o que se valen del sistema de nombre de dominio para atacar a un tercero. Y algunos de estos ya los estuvieron preguntando y los estuvieron comentando ahí. Ahí Carlos comenta lo de los caracteres en otros idiomas, lo que se llama URLs internacionalizadas. Lo vamos a ver, es un tipo de ataque, se llama ataque homográfico y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer tipo de ataque que vamos a ver es el que se llama ataque distribuido de reflexión y amplificación, ¿sí? ¿Por qué? Primero que nada, todos los ataques que empiezan con distribuido o que se llaman ataques distribuidos, lo que significa es lo que mencionamos hoy, ¿sí? Que la fuente del ataque, ¿sí? No es una sola, no tiene una sola fuente el ataque, tiene varios orígenes. Por eso es distribuido, ¿sí? El atacante no es uno solo, sino que son muchos atacantes. Típicamente, si es una botnet, son muchos atacantes, pero en realidad no lo saben. Ninguno de ellos sabe que es atacante, digamos. El que lo sabe es el único que comanda esos dispositivos que están en una botnet, ¿sí? Por eso distribuido, tiene muchas fuentes. ¿Cómo funciona este tipo de ataque de reflexión y amplificación y por qué se llama de reflexión y amplificación? Funciona de esta manera. Lo que hace cada uno de esos dispositivos que dicen attackers, ¿sí? Que son los atacantes, son dispositivos infectados con un malware, ¿sí? En una botnet. Entonces, cada uno de esos dispositivos lo que va a hacer es hacer una consulta DNS por un nombre de dominio específico, definido por el atacante, ¿sí? O ni siquiera tiene que ser por un nombre de dominio específico, sino que cada uno puede preguntar por un nombre de dominio aleatorio distinto, ¿sí? Pero, por ejemplo, un nombre de dominio real, un nombre de dominio existente. Uno puede preguntar por la dirección IP asociada a google.com, el otro quiere saber la dirección IP asociada a alguna dependencia del gobierno de México, el otro la dirección IP asociada a ican.org, ¿sí? Y lo envían a un servidor, típicamente usan lo que se llama un servidor recursivo abierto,
¿sí? Un servidor recursivo público. ¿Y cuál es la característica que tiene? Porque hasta ahí es una consulta de DNS normal que hace cada uno de los dispositivos. ¿Cuál es la trampa acá? Todos los dispositivos modifican la dirección IP de origen de la consulta. ¿Y qué sucede? Como la mayoría de las consultas DNS o el DNS por defecto es una consulta que utiliza un protocolo de transporte UDP, ¿sí? No es un protocolo que requiere una conexión. Entonces, el servidor DNS, como no hay una conexión establecida con el que está haciendo la consulta, toda la información que recibe es la información que viene en ese único datagrama UDP, ¿sí? Cada uno de esos atacantes cambia la dirección IP de origen, ¿sí? Que típicamente, ¿cuál es la dirección IP de origen? La dirección IP de la máquina que origina la consulta, del dispositivo que origina la consulta. La cambian y ponen todos la dirección IP del equipo al que quieren atacar, ¿sí? ¿Qué sucede? Al servidor de nombres le llegan un montón de consultas diferentes originadas en la misma dirección IP. En realidad no fueron originadas en el mismo dispositivo, pero todos modificaron la dirección IP origen para que fuera todos la misma dirección IP origen. ¿Qué va a hacer el servidor de DNS? ¿A quién le va a responder? Se fija la dirección origen de la consulta y responde a esa dirección origen. Entonces tenemos miles de dispositivos haciendo consultas DNS a uno o más servidores recursivos. Todos esos miles de dispositivos ponen la misma dirección IP como dirección origen. Todos esos servidores recursivos entonces le van a contestar al mismo equipo. ¿A cuál? Al que tiene esa dirección IP. Ese es el equipo del atacante, el que dice target acá, ¿sí? Y ahí, fíjense que ahí se ve claramente el ataque, ¿no? El ataque es, yo utilizo cientos o miles de dispositivos para hacer consultas DNS que al final la respuesta va dirigida a un solo equipo. ¿Qué sucede? El equipo atacado empieza a ver que le llegan un montón de información de respuesta a DNS que él no solicitó, pero no importa, las tiene que procesar igual porque le están llegando a nivel de red, a nivel de enlace, la información va a pasar igual, ¿sí? Este es un típico ataque que se utiliza para hacer lo que se llama un ataque de denegación de servicios, ¿sí? Yo lo que hago es, por ejemplo, mediante esta técnica, le consumo todo el ancho de banda que tiene, el ancho de banda de bajada que tiene el dispositivo al que quiero atacar, porque todas esas consultas van al mismo dispositivo, entonces así el dispositivo después las identifique como que no las solicitó y las descarte. Una vez que llegaron al equipo, el ataque ya fue satisfactorio porque el objetivo de este ataque es, por ejemplo, consumirle todo el ancho de banda al atacado, ¿sí? Entonces, además esto tiene un agravante. La consulta DNS tiene determinado tamaño, pero la respuesta DNS siempre es más grande que la consulta, porque la respuesta DNS, acuérdense que, entre otras cosas, contiene la consulta, o sea que lo que yo consulto en la respuesta también viaja, ¿sí? Como referencia, y además tiene toda la respuesta, ¿no? Y si yo pregunto por ejemplo, por un tipo particular de registro DNS que por una dirección IP versión 6, por ejemplo, la respuesta ocupa mucho más que una respuesta por una dirección IP versión 4. Entonces, la cantidad de información que se transfiere es mayor, entonces el ataque es peor todavía, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede, por ejemplo, ya les digo, consumirle todo el ancho de banda a un determinado dispositivo y hacer que ese dispositivo no pueda hacer más nada, porque está todo el ancho de banda ocupado con ese tráfico entrante, digamos, y no lo controla él, no lo puede controlar. Este ataque, además, es imposible que lo resuelva el atacado. Este ataque lo tiene que resolver alguien que esté en el medio. Por ejemplo, el ISP, el proveedor de acceso a Internet, o algún otro en el medio, pero este es un ataque en el cual el atacado no puede hacer nada. Otro tipo de ataque es el que es similar, se conoce como como ataque de consumo de recursos, ¿sí? Este ataque es muy parecido al otro, solamente que en general la idea de este ataque también es hacer una especie de denegación de servicio del dispositivo al que quiero atacar, pero acá, si se acuerdan cuando estudiaron protocolo TCP, el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión, entonces cada dispositivo, antes de iniciar el intercambio de información, tiene que establecer una conexión, ¿verdad? Para establecer una conexión, se tiene que asignar un puerto, origen de esa conexión, un puerto de capa 4, de capa de transporte. Entonces, ese puerto, ¿sí?, queda exclusivamente para uso de esa conexión. Y resulta que los dispositivos no tienen capacidad infinita de generar puertos y de abrir puertos para conexiones. O sea, los dispositivos
simultáneamente tienen un límite máximo de conexiones que pueden soportar. Son miles, pero hay un límite. Una vez que llegue a ese límite, no puedo generar más conexiones. Entonces, si alguien logra consumirme todos los puertos, yo no voy a poder generar otra conexión para más nada. O sea que si quiero navegar, si quiero descargar una página web, si quiero acceder a cualquier otro servicio, a una base de datos o lo que sea, que voy a tener que establecer una conexión, si no tengo puertos libres no puedo hacer eso. Entonces fíjense que si yo logro consumirle todos los puertos a un dispositivo, o ocuparle todos los puertos a un dispositivo con conexiones establecidas, ese dispositivo ya no puede hacer más nada que requiere una conexión. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este ataque es ese, ocuparle todos los puertos a un dispositivo. ¿Cómo se hace? Igual que el anterior, un dispositivo atacante, o varios, idealmente muchos, ¿sí? Hacerlo distribuido es lo ideal. Lo mismo, genera una conexión, ahora una consulta DNS, pero la fuerza a que no sea por UDP, sino que sea por TCP. ¿Sí? Trata de iniciar una conexión con un servidor de DNS, para hacer una consulta DNS. Y pone, todos esos equipos que originan el ataque, ponen, de nuevo, como en el ataque anterior, la misma dirección IP origen. ¿Sí? Cuando el servidor de DNS recibe esa petición de conexión, va a tratar de establecer una conexión, le va a responder con un OK, establezco la conexión a la dirección IP que originó el ataque. Como la dirección IP que originó el ataque es la misma para todos los atacantes, ¿sí? Todas las respuestas del servidor de DNS para establecer conexiones van a ir al dispositivo que yo quiero atacar. Obviamente, como ese dispositivo no fue el que inició la conexión TCP, el dispositivo que recibe la petición, recibe el OK de la conexión, va a atender esa respuesta TCP, va a ver que no tiene número de secuencia asociado a ninguna conexión establecida, y lo va a tirar, lo va a descartar. Pero necesariamente para poder descartarlo, por cómo funciona el protocolo TCP, tiene que atenderlo. Tiene que ocupar un puerto, aunque sea por una décima de segundo, para poder darse cuenta de que no era una conexión que estableció él, que originó él, y descartarla. Si yo eso lo mantengo, lo sostengo en el tiempo, el equipo atacado, fíjense que empieza a recibir miles o cientos de miles de peticiones de conexión, que las rechaza todas, pero cada una de esas ocupa un puerto por una fracción de segundo. Si son miles o cientos de miles, es muy fácil ocuparle en forma constante todos los puertos a un dispositivo, entonces ese dispositivo ya no tiene puertos libres para hacer más nada. Ese es este tipo de ataque de agotamiento de recursos. ¿Sí? Se vale de lo mismo, un ataque distribuido, pero acá utilizando el protocolo TCP en lugar del protocolo UDP. Envenenamiento de caché. Este es otro tipo de ataque típico de DNS, y este tipo de ataque fue el que motivó, entre otras cosas, este fue el tipo de ataque que motivó la existencia del protocolo DNSSEC, que vamos a ver en la próxima. ¿En qué consiste este tipo de ataque? Este tipo de ataque consiste en... ¿Se acuerdan que en el sistema de DNS, cuando un cliente, cuando un dispositivo quiere resolver la dirección IP asociada a un nombre de dominio, ¿sí? Él no sale a preguntarle a todos los servidores autoritativos, sino que le envía la consulta a lo que se llama un servidor recursivo, que básicamente es un dispositivo que se encarga de buscar la respuesta por mí, y después que la obtiene me la da, digamos, para que yo no tenga que salir yo a buscar la respuesta. Ese servidor recursivo es el que agarra y busca entre varios servidores autoritativos, varios servidores que tienen la información de las direcciones IP asociadas a los dominios, hasta que encuentra lo que yo quiero, y ahí le envía la respuesta al cliente que la solicitó, al dispositivo que la solicitó. Ese servidor recursivo también lo que hace es, además de, cuando recibe una consulta, buscar la respuesta y devolvérsela al cliente, almacena en memoria esas respuestas que dio. ¿Para qué? Para que si otro cliente vuelve a hacer la misma pregunta, o el mismo cliente después vuelve a hacer la misma pregunta, por la misma dirección IP asociada al mismo nombre de dominio, no tenga que volver a salir a buscarla, porque ya la salió a buscar antes, entonces la guarda en memoria para responder más rápido. Y lo guarda en memoria por un tiempo, obviamente, porque si no, no podría cambiar nunca más una dirección IP asociada a un nombre, digamos. Pero por un tiempo lo guarda en memoria. Entonces, si alguien le vuelve a preguntar, no lo sale a buscar, sino que responde lo que tiene en la memoria. ¿En qué consiste el ataque de envenenamiento de caché? Esa memoria se llama memoria caché. Consiste en modificar lo que el recursivo tiene almacenado en la memoria, o lograr inyectar una asociación falsa en la memoria de un recursivo. Como eso se guarda por un tiempo determinado, ¿sí?
Si el atacante logra asociar una dirección IP a un nombre de dominio que no es la verdadera dirección IP asociada al nombre de dominio, que es una dirección IP de un servidor, un servidor, por ejemplo, manejado por el atacante, ¿sí? Imagínense que alguien logra inyectar en un servidor recursivo www.icann.org y una dirección IP que no es la dirección IP del servidor web de ICANN. En un servidor recursivo. Y eso vale por 2 días. Bueno, por los siguientes 2 días, cualquiera que quiera acceder a ICANN y que utilice ese servidor recursivo como resolvedor de los nombres, le va a preguntar a ese servidor, quiero saber la dirección IP asociada a ICANN. El servidor recursivo como ya la tiene en memoria, no la va a salir a buscar, no va a salir a preguntarle al servidor de ICANN, ¿cuál es la dirección IP asociada a tu nombre de dominio? Porque la tiene en memoria. Me va a responder con lo que tiene en la memoria. O sea que a mí me va a llegar la dirección IP, que no es la dirección IP del sitio web de ICANN, sino que seguramente sea la dirección IP de un sitio web montado por el atacante, que además se debe ver igualito al de ICANN. Y bueno, y después que me tiene ahí, puede hacer cualquier cosa. Probablemente con lo de ICANN, y bueno, puede poner información falsa, puede robar a algún usuario de ICANN. No es muy grave. Imagínense que hacen eso con el banco, con el sitio web de su banco, y que ustedes acceden a su cuenta bancaria y reciben una página que se ve idéntica a la página de su banco, y ustedes teclean su usuario y su contraseña del banco. No solo eso, el atacante es muy audaz y realmente, además, él le reenvía internamente la consulta al banco y después les manda a ustedes la respuesta. Entonces, ustedes realmente acceden a su cuenta, hacen lo que tienen que hacer y nunca se enteran de que se paró en el medio alguien y les robó su usuario y su contraseña. Por supuesto, cuando ustedes terminan esa conexión, el atacante se conecta y les vacía la cuenta, ¿no? Así de simple o así de complejo. Entonces, este tipo de ataque de envenenamiento de caché es lo que motivó la existencia del protocolo de DNSSEC que resuelve ese problema. DNSSEC, este problema no lo mitiga, este problema lo resuelve. O sea, si yo tengo implementado DNSSEC, no soy vulnerable a este tipo de ataque, digamos. ¿Sí? Otro tipo de ataque es cambiar el servidor de nombres recursivo que utiliza un cliente, un dispositivo. Dijimos que los dispositivos, ¿sí? No salen a averiguar ellos cuál es la dirección IP asociada a un nombre de dominio, sino que le preguntan a alguien que las busca por ellos. Ese alguien es el servidor recursivo. Típicamente cuando yo me conecto a Internet, mi computadora, mi dispositivo que se conecta a Internet, tiene que tener una dirección IP pública que me la asigna mi proveedor de acceso a Internet, y normalmente mi proveedor de acceso a Internet también me dice, usa este servidor de nombres como servidor recursivo. O sea, todas las consultas DNS que tengas, se las mandas a y va a buscar la respuesta y te la va a mandar a ti. ¿Sí? Si el atacante modifica la configuración de mi dispositivo y en vez de utilizar el servidor de nombres, por ejemplo, que me asignó mi proveedor de acceso a Internet, pone un servidor de nombres controlado por el atacante, marché. Todas las consultas DNS quedan controladas por el atacante y cualquier cosa que yo pregunte, la captura el atacante y me responde lo que quiere. Me responde la dirección IP que quiere. Básicamente hace lo que quiere conmigo. Una vez que me capturó la resolución de nombres de dominio de esa manera, modificándome el servidor que yo uso para resolver los nombres, marché, digamos, ¿sí? Y eso no es tan simple, pero tampoco es muy complicado, digamos, si uno no tiene algunas medidas de seguridad en la máquina. Básicamente es modificar un archivo de configuración, ¿no? Por supuesto, el atacante tiene que lograr acceso a mi máquina, probablemente como administrador, para modificar la configuración de la red y cambiarme el servidor de nombres que utilizo. Pero si lo logra, perdí. ¿Sí? También hay otro tipo de ataque, antes de pasar al siguiente, que tiene que ver con esto, que no se trata de modificar exactamente el servidor de nombres, pero modificar otra cosa que se llama el archivo de hosts. Por compatibilidad hacia atrás, digamos, antes de que existiera el sistema de nombre de dominio, ¿cómo se resolvían los nombres? ¿Cómo se asociaba un nombre de dominio a una dirección IP? En un archivo de texto. Ese archivo de texto se almacenaba en la máquina, y ese archivo de texto tiene 2 columnas, una que tiene nombres de dominio y la otra tiene las direcciones IP asociadas a esos nombres de dominio. Ese es el famoso archivo hosts.txt. En Windows se llama host.txt y en Linux también se llama host.txt. Ese archivo todavía funciona, digamos. Típicamente está vacío, o tiene algunas direcciones privadas para evitar que se hagan consultas sobre eso, pero básicamente no se usa, ¿sí? Para resolver nombre de dominio. Pero está ahí. Y lo peor de todo es que
obviamente para mantener la compatibilidad hacia atrás, porque no se trata de que los protocolos rompan todo lo que estaba antes, sino que sean compatibles, adivinen qué, el archivo host tiene precedencia sobre el DNS. Es decir, si algo está en el archivo host, lo saco del archivo host. No voy a preguntar al DNS. Solo voy a preguntar al DNS si no hay nada al respecto en el archivo host. Entonces, si alguien logra acceder a ese archivo host y poner ahí www.google.com y una dirección IP del atacante, cada vez que yo digite en el navegador google.com, voy a ir a la dirección del atacante y no voy a ir al servidor de Google porque está en el archivo host. ¿Sí? Es decir, la máquina nunca va a enviar la consulta al servidor de nombre de dominio si está en el archivo host. Entonces, modificar el archivo host también es un ataque que es similar a modificar la resolución de nombres. ¿Sí? Otro tipo de ataque que hay. Utilizar el DNS como un canal para extraer información. ¿Sí? Y este tipo de ataque me encanta, está buenísimo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y es tremendo. Funciona así esto. Normalmente uno en una organización, ¿sí? En su casa también, pero vamos a poner el ejemplo de una organización que es más típico. Tiene un equipo de seguridad y gente que se dedica a proteger la organización de vulnerabilidades, de ataques, etc. Y típicamente toda organización que tenga una mínima configuración de seguridad en su red, tiene lo que se llama un firewall, ¿sí? Que básicamente es un equipo que se interpone entre la red interna de la organización y Internet, ¿sí? En el medio, ahí, ¿sí? Que se llama firewall o pared, o cortafuego, digamos, que lo que hace es, está mirando toda la información que entra y sale de la red. Y bueno, y si ve algo que no quiere, ¡pumba! Lo elimina. Dice, no, esto no, a este sitio no puedes entrar. Hay una regla que dice que a este sitio no puedes entrar. Ok, los empleados no pueden navegar por Facebook. Si ya ve un intento de conexión contra facebook.com, ¡pim! Lo bloquea. Ya está. De afuera, si veo que viene algo que se parece a un virus, lo descarto y no se lo entrego al destinatario porque alguien accedió sin querer o queriendo a un sitio que no debía y bueno, y así, ¿no? Entonces, esos firewalls, digamos, son una medida de control. ¿Qué sucede? Hay algo que no se puede filtrar en el firewall, que es la resolución de nombres. Yo tengo que permitir que mis dispositivos puedan consultar el DNS. ¿Por qué? Porque si no, no pueden navegar, no pueden resolver nombres. Entonces, el DNS no se puede filtrar. Entonces, existe un tipo de ataque que se llama ataque encubierto para extraer información, de exfiltración de información, digamos, ¿sí? Que lo que hace es, el atacante, este ataque implica que en algún momento el atacante logró acceso a un dispositivo dentro de la red y logró instalar un programita ahí, ¿sí? Por ejemplo, infectado, alguien conectó un pendrive en una máquina de mi organización, ¿sí? Un USB, una memoria USB que estaba infectada con ese programa. O sea, no entró por internet, entró en el bolsillo de alguien en un pendrive y alguien lo conectó en el USB de la máquina, ¡pum! Se infectó la máquina. Se salteó el firewall, así, se salteó todas las medidas de seguridad, ¿sí? Entró en un pendrive. ¿Tá? Por eso hay muchas empresas que bloquean todos los puertos USB, no se puede entrar ni salir con ningún pendrive, no se puede conectar nada a la máquina. ¡Paf! Instalé el programita. ¿Qué hace el programita ese? Ya está en la máquina, chupa información de todo tipo y color, ¿y qué hace? No puede agarrar esa información, establecer una conexión con algo en internet y mandarla alegremente, porque está el firewall va a detectar que esa conexión es inusual y la va a bloquear. ¿Qué hace? Arma una consulta DNS por un nombre de dominio del atacante, ¿sí? Y dentro de la consulta DNS mete la información picada en pedacitos, digamos. Entonces hace muchas consultas DNS y va metiendo partes de la información en la propia consulta. Y envía la consulta DNS. Cuando el firewall la ve salir, ¿qué ve? Una consulta DNS. Ah, la dejó pasar porque es una consulta DNS. Claro, pero el servidor que estoy consultando es el servidor del atacante. Es un servidor DNS controlado por el atacante. Ese servidor no va a responder nunca. No es necesario que responda. Cuando el servidor recibe eso, además de la consulta DNS, viene información extra que ¿qué es? Es la información que el atacante quiere extraer, ¿sí? Por eso se llama usar el DNS como canal para extraer, canal encubierto para extraer información. Como los firewall típicamente no deben bloquear las conexiones DNS porque ahí no funcionaría nada, se puede utilizar para mandar información. ¿Tá? Hay mecanismos para prevenir esto, no es fácil, por eso lo usan los atacantes, digamos, ¿no? Uno de los mecanismos para prevenir esto es no dejar que nadie conecte nada
en los equipos internos sin que pase por un control, digamos, ¿sí? O sin que sea escaneado, por ejemplo, por un antivirus o un detector de malware o lo que sea, digamos, ¿sí? Hay otro tipo de ataque, ¿sí? Que es utilizar el DNS, similar al anterior, utilizar el DNS como canal encubierto para manejar malware. Este también es buenísimo. Estos ataques son lo más pintoresco, digamos, porque son geniales desde el punto de vista técnico. Son un disparate, ¿no? Es una barbaridad. No hagan esto en casa, digamos, ¿no? Estamos dando un curso de cómo atacar, digamos. Pero bueno, para saber cómo defenderse hay que saber cómo atacar, si no, no hay forma. Entonces, o por lo menos hay que saber cómo lo van a atacar a uno. Hay que entender los ataques para poder defenderse. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de ataque? Que de nuevo se llama algo así como canal encubierto de malware. Usar el DNS como canal encubierto para malware. Esto es así. Lo mismo. Acá yo no trato de extraer información. Lo que voy a tratar acá es de lo siguiente. En algún momento el atacante, por algún mecanismo online, porque alguien accedió y descargó un archivo que no debía, alguien accedió a un sitio web que el firewall no lo detectó, el antivirus no lo detectó, alguien conectó un pendrive, de alguna manera, alguien se llevó la notebook de la empresa para la casa, el niño la usó para usarla para acceder a la página del colegio. El colegio tenía una página que tenía un link a un videíto que estaba buenísimo, pero que además tenía un virus atrás. Entonces cuando mi hijo estaba en clases, se instaló un virus en la máquina, yo después llevé la máquina, que es la máquina del trabajo, la llevé para el trabajo, la conecté en el trabajo, ¡pumba! ¡Pra! Se esparció el virus por toda la red del trabajo, y yo no tengo la culpa, o sí tengo la culpa, pero bueno, ni me enteré, digamos. ¿Está? Entonces hay un montón de máquinas adentro de la empresa infectadas con botnets, máquinas preparadas para atacar a un tercero. Ahora, el atacante, un año después, quiere usar todas esas máquinas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandarle la orden, despertar a todo ese software y decirle, ataquen a este. Pero tiene que mandarle una orden. Entonces, tiene un problema ahora. Ahora tiene que inyectar una orden para comandar ese malware, ¿verdad? Pero tiene un firewall. El firewall va a detectar que alguien de afuera está tratando de acceder a algo que no debería y lo va a bloquear ese ataque. ¿Qué hace el atacante? Ese software que está instalado en la máquina, cada tanto, una vez por día, hace una consulta DNS. Solo, él la origina adentro, la consulta DNS se origina adentro. Hace una consulta DNS de nuevo, a una URL de un servidor DNS del atacante. Ese servidor del DNS del atacante normalmente no contesta nada, ni responde esa consulta. Hace una consulta, el firewall la deja pasar, si hubiera una respuesta, el firewall la va a dejar pasar, pero ese servidor no responde. Ahora, el día del ataque, o el día anterior, cuando la botnet hace su consulta diaria de DNS, ¿sí? Que es como preguntar todos los días al atacante si quiere que ataque a alguien al otro día, ese día el servidor DNS del atacante le contesta. Le dice, a este es al que tenés que atacar, esta es la dirección IP que tenés que poner como origen porque es la dirección del que yo quiero atacar, etcétera, etcétera. Le manda todas las órdenes de comando de la botnet, se las manda adentro de una respuesta de DNS, que pasa el firewall de nuevo, ¿no? Por ejemplo, hago una consulta por un campo TXT, que puede contener cualquier cosa, y ahí adentro van todos los comandos para la botnet. Eso llega a la botnet, pasa el firewall, y listo. El software después hace lo que el atacante quiere. Por ejemplo, hacer el ataque distribuido de denegación de servicio, que también son consultas DNS desde muchísimos lados, y que también los firewalls las van a dejar pasar, y ni siquiera significa un problema para la organización, porque en realidad lo que está haciendo esa organización es atacando a un tercero que ni siquiera sabe que está atacando, y a la organización no le afecta nada, porque es tráfico insignificante, digamos, ¿sí? Entonces, en comparación con el anterior era un mecanismo para inyectar información, este es un mecanismo para, el anterior era un mecanismo para extraer información, este es un mecanismo para inyectar órdenes a botnets previamente instaladas, ¿sí? Sí, ahí Oscar dice, todos aprender Bind y configurar nuestro propio servidor de DNS. Sí, ese es uno de los mecanismos que hay para evitar alguno de estos ataques o tratar de mitigar o reducir la posibilidad de alguno de estos ataques. Es uno, en una organización, lo ideal sería que el servidor recursivo estuviera dentro de la organización. Entonces ahí ya tiene uno más control, digamos, ¿sí? Porque no usa servidores recursivos externos, entonces mucha de este tráfico ya lo evita haciendo así. No se evita al 100%, pero se soluciona el 99%, que ya es muchísimo, digamos.
Siguiente. No, no hay siguiente. En realidad podemos seguir hablando de tipos de ataque que hay. Estos son los más pintorescos, y no solo los más pintorescos, sino los más típicos y los más utilizados. Digamos, en general, muchísimos ataques son variaciones sutiles o menos sutiles de estos mismos ataques, y bueno, hay otros que no los vimos, pero bueno, los tipos de ataque es algo que está constantemente en evolución. Es más, cada vez que sale un protocolo para defenderse de algún ataque, o un sistema para defenderse de algún ataque, va a surgir alguien que va a pensar en un nuevo tipo de ataque, y a su vez eso va a provocar que se sigan generando mecanismos de defensa. Y bueno, así, como le decía, acá el caballo del malo siempre es más rápido que el del comisario. Lo que podemos hacer es reaccionar ante un ataque y buscar una solución, o aplicar, por supuesto, que es mejor que reaccionar siempre, aplicar un montón de medidas preventivas, todas las que podamos. Pero tenemos que tener claro que nunca vamos a estar 100% protegidos. Rápidamente, este tipo de ataque que les quería mencionar hace referencia a una de las preguntas que habían hecho, o se había hecho hoy sobre los nombres de dominio universalizados, ¿sí? ¿Qué son los nombres de dominio universalizados? Acá Daniel capaz que me puede ayudar. Daniel, si querés explicar lo que son los nombres de dominio universalizados. Claro, claro. Es que desde 2009 tuvimos una actualización en el DNS que pasó a aceptar otros caracteres de otros idiomas, como árabe, chino, cirílico y tantos otros. Y la idea sería hacer la Internet más inclusiva para otras culturas y otros idiomas, para que personas que utilizan otros tipos, conjuntos de caracteres, no necesiten aprender los caracteres que nosotros utilizamos, por suerte. Entonces, por primero se convirtió los nombres de códigos de país para los que desearon, y también vamos a hablar en otra sesión más nombres de dominio internacionalizados para los nombres genéricos. Entonces hay nombres de ciudades o otros términos que interesan a otras culturas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Antes que me digan algo, eso que parecía oscuro no era vino ni nada de eso, era una Coca-Cola nomás. Esa cosa que ustedes digan, mira, aprovechó para que Daniel estaba hablando. Tenía la garganta seca de tanto hablar. Como dijo Daniel, los nombres de dominios internacionalizados es un mecanismo para permitir que básicamente que no sean solo caracteres ASCII los cuales pueden componer un nombre de dominio, sino que, por ejemplo, como se muestra en la imagen esta, ¿sí? el .org, ¿sí? pueda estar escrito en árabe de esa manera, ¿sí? Eso significa .org, pero escrito en árabe, no escrito con caracteres con caracteres ASCII, digamos, ¿sí? Y lo mismo, si yo quisiera, por ejemplo, mi nombre, Nicolás, tiene un tilde en la A, ¿sí? Eso, si no, antes de que existieran los nombres de dominio internacionalizados, yo no podía registrar Nicolás con un tilde. Solo podía registrar Nicolás, digamos, pero no Nicolás. Ahora, con los nombres de dominio internacionalizados, yo podría generar un mecanismo, ¿sí? a través de un protocolo que está establecido. Como dijo Daniel, hay toda una charla que vamos a tener más adelante específica sobre nombres de dominio internacionalizados. Y es posible, ¿sí? generar ese nombre de dominio Nicolás con el tilde en la A. Y así en cualquier idioma y en cualquier carácter, ¿sí? Ahora, eso también conlleva un potencial vector de ataque. Los nombres de dominio internacionalizados, si no se tienen ciertos cuidados, pueden ser fuente de vulnerabilidades y de ataques, ¿sí? Entonces, vamos a pasar rápidamente esto. Vamos a ir acá. Acá hay un ejemplo clásico, un ejemplo claro, ¿no? Y la que viene, les prometo que les voy a traer les voy a mostrar un sitio web que permite generar ataques homográficos, digamos, que se llama, que son ataques utilizando los nombres de dominio internacionalizados. Pero no se los voy a, se los dejo así como para la que viene, lo vemos la que viene. Ahora vamos a ver un ejemplo escrito nomás, ¿sí? La que viene lo vamos a hacer, vamos a escribir algo, van a ver que se van a sorprender. ¿Cuál es la gracia acá del atacante? Acá lo que va a tratar el atacante es
de generar un nombre de dominio que se vea igual que otro. Que se vea igual que otro quiere decir que no es lo mismo que otro, en realidad es un nombre de dominio distinto, pero a la vista es idéntico al que yo creo que estoy accediendo. Entonces, por ejemplo, yo podría iniciar un phishing, un correo, diciendo, acceda a su cuenta de Facebook y cambie la contraseña porque nuestro sitio de Facebook hemos detectado que ha sido vulnerado y le pedimos que cambie su contraseña para no exponer sus datos, ¿no? Y uno dice, me quieren agarrar acá, y mira, y dice www.facebook.com. Entonces digo, si dice www.facebook.com, yo puedo pinchar porque estoy seguro de que es el sitio Facebook, no es que no dice Facebook con una sola O, digamos. Si dice Facebook con una sola O y yo pincho, bueno, ahí caí en la trampa, digamos. Ahora, si dice Facebook y está bien escrito, está perfecto. Ahora, fíjense esto, ¿no? Vamos a la E, por ejemplo, ¿no? Que Facebook tiene una E. Yo estoy usando acá lo de Facebook, espero que la gente de Facebook no se moleste. Acá, si se fijan en este ejemplo que está acá en la pantalla, la E, ¿sí? Acá compara digamos, la representación de un carácter en cirílico con la representación de un carácter en latín, ¿sí? Entonces, si estamos hablando en la última fila, la que tiene la E, la fila de abajo del todo, ¿sí? Si ustedes se fijan, eso que parece una E, que se vea en una E, en realidad, en cirílico, significa otra cosa, ¿sí? Y el código que lo representa en el sistema de nombre de dominio, cuando veamos nombre de dominio internacionalizados, vamos a ver que la forma de expresar eso, de registrar eso en el servidor de nombres, es utilizando lo que se llama Unicode y utilizando una codificación especial, ¿sí? Entonces, para representar la E, esa en cirílico, utilizo ese código U más 0435, ¿sí? Para representar la E en latín, el código es U más 0065. Son dos códigos totalmente distintos, ¿sí? Sin embargo, si yo lo miro, porque a la hora de verlo en la pantalla, voy a tener que mirar, yo veo la misma, ¿no? ¿Ustedes ven alguna diferencia entre la E en cirílico y la E en latín? No. Ahora, si el nombre de dominio está asociado a un código en latín o a un código en cirílico, el nombre de dominio al que estoy accediendo de la dirección IP asociado va a ser totalmente distinta. Entonces, algo que se ve igual se traduce en una dirección diferente. Un pequeño gran problema. Si alguien genera un nombre Facebook con una E en cirílico y yo pincho arriba, voy a pensar que estoy accediendo a Facebook cuando en realidad estoy accediendo a otro sitio. Si ese otro sitio está perfectamente armadito y se ve igual que Facebook, es un problema. Caí en el ataque. ¿Sí? De nuevo, DNSSEC, entre otras cosas, soluciona este problema. ¿Tá? Pero en principio, si yo no tengo ninguna medida de seguridad, tengo un potencial problema. Sí, Eunice. Tengo una duda. Y si, por ejemplo, bueno, yo eso que estás mostrando, si de repente yo abro mi navegador y mi computadora ya está comprometida o el navegador ya está comprometido y, por ejemplo, tiene integrado tal vez otro tipo como de simbología. Ajá, sí. Yo puedo acceder a un sitio falso. No, a ver, sí y no, depende de qué tan comprometido está. Es decir, digamos, si alguien te reinstaló el navegador y te instaló un software idéntico al Chrome, que se ve igual que Chrome, que es el que vos siempre usás, y ahí hace lo que quiere, porque en realidad si alguien te instaló un Chrome falso, es como decir, cuando vos usás el teléfono, si yo agarro y logro acceder a tu teléfono y cambiarte la aplicación con la que haces llamadas, yo te hago llamar a donde quiera. Vos vas a pensar que estás llamando a Nicolás y en realidad no estás llamando a Nicolás, llamás a otro. Y es más, ese otro después te termina conectando con Nicolás, pero escucha toda la conversación en el medio. Y sí, si alguien una vez que uno gana acceso al equipo, si uno no tiene ninguna medida para poder sistemáticamente buscar eso y detectarlo, para eso existen los antivirus, los anti-malware, ¿no? Y uno dice, los antivirus no sirven para nada. No, claro que sirven los antivirus. Porque el antivirus está todo el día, cada X tiempo, busca. Ahí está la memoria y busca. Cada vez que uno hace algo, busca. Cada vez que uno accede a algo, antes de dejarme de entrar, mira, a ver qué es esto. ¿Y qué pasa si se compromete el antivirus? Marché. Si se compromete el antivirus, marché.
Por eso los antivirus, entre otras cosas, se defienden de que alguien le logre entrar al antivirus, digamos, ¿no? Entonces uno tampoco, o sea, uno tiene que tener cuidado cuando descarga el antivirus. Es el cuidado más grande que tiene que tener. Uno no debería descargar un antivirus de cualquier lado, porque si de lo que descargo es un antivirus que ya está comprometido, marché, digamos. Entonces, esto es una cadena complicada, digamos, ¿no? Tampoco hay que entrar en modo paranoico, pero digo, la respuesta a lo que vos preguntás, uno dice, sí, si alguien compromete el software que vos utilizás, estás perdido. Si no tenés otro software o otra medida de seguridad que mire eso, marchaste. Pero ¿qué sucede? Normalmente las tenés, normalmente las empresas, en los firewalls, no solo tienen firewalls, tienen otro tipo de elementos, ¿sí? Yo qué sé, hay cosas que llaman IDS, que hay cosas que se llaman DPI, que hacen una técnica de inspección profunda de paquetes, que no es otra cosa que mirar absolutamente toda la información que vos estás tratando y asociándola con patrones conocidos, etcétera, etcétera, y tratando de ver si eso es normal o si hay algo raro. Y si hay algo raro, ¡pum!, lo bloquean. O por lo menos te dicen, su computadora puede estar comprometida, y te mandan el comando que se sienta en tu máquina, te dice, espera, déjame ver, y le instala el antivirus, mira, y revisa todo el sistema, digamos. O sea, la seguridad no tiene por qué estar en tu máquina, también puede estar en algún otro punto de la red por el que tu información transita y alguien se puede dar cuenta, digamos. O sea, la alarma no tiene por qué estar instalada en tu casa, sino que también puede estar en el perímetro, digamos. Pero definitivamente, si vos no tenés algo que detecte o que busque, si se comprometió, si ya está comprometido, ya fuiste. Ya está. Digamos. Gracias, Nicolás. Oye, tiene levantada la mano Gabriel. Sí, Gabriel. Buenas tardes a todos. Nicolás, buenas tardes. Mencionaste que una solución para este escenario es el DNSSEC. Sí. ¿A qué nivel debería implementarse? ¿En mi DNS autoritativo para mis usuarios o a nivel usuarios? Pero ¿qué pasa con alguien que esté en el Internet como nosotros ahora? ¿Cómo escapamos de te lo este tipo respondo de rápido ataques? porque tenemos de DNSSEC, Claro, gracias. tenemos para adelante, mira, tenemos como 2 charlas de DNSSEC teóricas y después tenemos un laboratorio de DNSSEC, 3 laboratorios de DNSSEC tenemos pensado con Daniel. Pero la respuesta rápida es así, a todo nivel. Pero DNSSEC, la suerte que tenemos es que en general DNSSEC no es algo de lo que tiene que preocuparse el usuario final. Esa es la buena noticia, no es a nivel de usuario. Es a nivel de servidor autoritativo y servidor recursivo. O sea, a nivel de todos los servidores DNS, tanto del que resuelve como del autoritativo, que tiene la autoridad, que almacena la información, pero no a nivel de usuario final. Y se tiene que implementar en todos lados. No basta con que se implemente solo de un lado, se tiene que implementar de los dos lados, del que resuelve y del que da la información. ¿Sí? Esa es la única forma de estar protegido. 4x1 de Akamai es un DNS con DNSSEC. El DNS ese que tú mencionás, el servidor DNS, el 1111, el 888 de Google, el 999 de Quad9, digamos, todos esos son lo que se llaman servidores recursivos, son servidores que resuelven nombres, servidores abiertos, servidores públicos, digamos. Esos servidores recursivos tienen implementado validación de DNSSEC. Sí, todos esos servidores tienen implementado validación de DNSSEC, porque esa gente, digamos, tiene un equipo, un ejército de personas que se dedica a administrar ese servicio, lo proveen como servicio y serían demasiado negligentes hoy en día si no tuvieran implementado DNSSEC, y no lo son, porque como operadores de DNS recursivos son excelentes y tratan de tener todas las medidas posibles para que sus clientes, digamos, sus usuarios sigan confiando en ellos, digamos, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Todos esos famosos y muy utilizados servidores recursivos públicos tienen validación de DNSSEC. Pero de nuevo, no basta con que esté en los servidores recursivos, tiene que estar en los servidores autoritativos también. Y esos hay tantos como administradores de nombres de dominio, digamos. Entonces, esos son los que son muchos más que los otros potencialmente, digamos. Tiene que estar de los dos lados de DNSSEC. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos rápidamente a pasar un poco rápido esto. Esto está bueno, hacer una pausita acá. Esto tiene que ver con los nombres de dominio internacionalizados, o por lo menos tiene que ver con nombres de dominio, sí, con nombres de dominio internacionalizados. No sé si sabían, pero no solamente se pueden generar nombres de dominio internacionalizados, donde yo puedo, por ejemplo, tener un nombre de dominio que sea Nicolás con tilde en la A. No, también puedo generar un nombre de dominio que sea un emoticón.
¿no? Esto es uno de los venenos más grandes. Esto está quedando grabado. Yo no dije esto, pero sí, esto es uno esto es una de esas veces en las que los ingenieros hacemos las cosas porque podemos y nunca nos detenemos a pensar si debemos, digamos, ¿no? A veces. ¿No? Entonces, vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque podemos, pero tenemos que hacerlo, no importa, si podemos hacerlo, vamos a hacerlo, después vemos lo que pasa. Esto para mí es un comentario muy personal, pero es un claro ejemplo de eso, ¿no? ¿En qué consiste esto de generar y por qué es un problema generar un nombre de dominio con un emoticón? Algo que a priori parece fantástico. Si yo pudiera tener el nombre de dominio caritasonriente.com, buenísimo, estaría buenísimo, ¿no? ¿No? O sea, pongo un sitio web que es caritasonriente.com, general, así desde el punto de vista marketinero, fantástico. ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde empiezo a mencionar los problemas que tiene eso? Uno de los problemas grandes que tiene eso es, habrán visto ustedes, sobre todo los que son los que hacen uso y abuso de las redes sociales, los que hacemos uso y abuso de las redes sociales, sabemos perfectamente, yo me incluyo ahí, no me eximo de responsabilidad, sabemos perfectamente que la carita sonriente no es la misma en todos lados, ¿no? Depende de la aplicación cómo me muestra la carita. Me va a mostrar una carita sonriente, pero algunas la muestran como está acá, otras la muestran con una sola rayita. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de caritas sonrientes distintas, ¿no? ¿Ok? Ahora imagínense que yo, Nicolás, tengo el carita sonriente, la última carita sonriente, la que tiene los ojos curvados así, la de más a la derecha, esa es mi carita sonriente. Caritasonriente.com soy yo, ¿no? O .example acá. ¿Cómo están seguros ustedes que están accediendo a mi sitio web? Si, dependiendo del navegador que usen, de si están utilizando el celular, de si están utilizando el navegador de Twitter, si están utilizando el navegador que está embebido en Facebook, si están utilizando una tablet, si están utilizando un reloj, si están utilizando la heladera, lo que sea que estén utilizando para acceder al sitio web, la carita se ve distinta. Es imposible que sepan que están accediendo a mi sitio web y no a uno que montó un atacante y que se ve igual que el mío. Es imposible porque hay tantas caritas sonrientes como software que las dibuja, digamos. Entonces, utilizar un nombre de dominio así, con un emoticón, es potencialmente, no, es altamente peligroso, digamos. Están muy expuestos a un ataque homográfico, o sea, un ataque que se valga de esto de la universalización del nombre de dominio para engañarlos, básicamente, ¿sí? Y no es fácil de resolver esto. Es prácticamente imposible de resolverlo a priori. Obviamente se puede mitigar o se puede resolver teniendo implementado DNSSEC, teniendo implementado otras medidas de seguridad, pero bueno, si yo no tengo nada de eso implementado, estoy expuesto, digamos, ¿sí? Entonces, de hecho, acá Daniel me puede ayudar si cometo un error, pero de hecho, ICANN, por ejemplo, los nombres de dominio de primer nivel, lo que llaman TLDs, ¿sí? Hay básicamente dos tipos grandes de TLD, ¿no? Estoy haciendo una simplificación bestial, pero hay básicamente dos tipos grandes de TLD. Los genéricos y los códigos de país, ¿sí? MX es un código de país, UI es el código de país de Uruguay, ¿sí? El punto .UI es un dominio de primer nivel, un TLD, CC-TLD, nombre de dominio de primer nivel de código de país. MX es el de México. El .com es un nombre de dominio de primer nivel genérico. El .org es un dominio de primer nivel genérico. El .example es un dominio de primer nivel genérico. El .training es un punto de dominio de primer nivel genérico. Todos los dominios de primer nivel genéricos que no son código de país tienen un contrato con ICANN. Para crearlos hay que hacer un contrato con ICANN. Ese contrato prohíbe el uso de emoticones. Chao. Yo no puedo crear un nombre de dominio de primer nivel que sea un emoticón. Porque es un problema. Y yo además ahí después porque si yo tengo un dominio de primer nivel es porque voy a vender dominios de segundo nivel. Va a haber un registrador atrás, va a haber todo un sistema para comercializar nombres de dominio. Entonces, no solo el problema lo tengo yo, sino que lo esparzo a todos los que tienen nombre de dominio de segundo, tercer nivel, o sea, lo multiplico, crece en forma factorial eso, ¿no? Es una bestialidad. Entonces, el contrato con ICANN, cuando se hacen estas rondas para llamados a interesados en nombres de dominio de primer nivel, no se pueden utilizar emoticones, y de hecho ICANN lo trata de... Lo trata de minimizar o trata de recomendar no generar nombres de dominio
utilizando emoticones por ese problema que tienen, digamos. Pero, por ejemplo, a nivel de código de país, no hay un contrato con ICANN. Los códigos de país los gestiona cada gobierno, ¿sí? Y no hay un contrato que lo obligue a tener ninguna regla ni ninguna normativa. Entonces, o sea, por debajo de un código de país, en el segundo nivel, por debajo de un código de país, perfectamente, si la normativa de quien administra el código de país lo admite, podría generar nombres de dominio con emoticones, y de hecho hay nombres de dominio con emoticones, digamos. Pero bueno, sepan el problema que tienen, y bueno, y si lo hacen y lo quieren utilizar, bueno, sepan que tienen que, con más razón, aplicar un montón de medidas de seguridad para tratar de prevenir ese tipo de vulnerabilidades, ¿sí? No es que sea algo malo el nombre de dominio por sí, es malo si yo no aplico otras medidas, digamos, ¿sí? Bueno, Nicolás, perdón, sí. otra pregunta. ¿Qué países conoces que permitan el uso de emoticones como nombres de dominio? No, ahora no me acuerdo de ninguno. Esa es una respuesta fácil para no meterme en ningún problema. Realmente no conozco la normativa de los países al respecto. Sé que, por ejemplo, en Uruguay no se puede porque directamente, es más, estoy casi seguro que no está en la normativa, pero estoy seguro 100% que aunque estuviera aunque no esté en la normativa, digamos, que si no está en la norma se podría hacer, lo que estoy 100% seguro es que la plataforma de registro bajo el UI no permite poner un emoticón, digamos, solo permite caracteres ASCII, ni siquiera está internacionalizado el idioma español en el punto .ui, por ejemplo. O sea, yo no podría tener Nicolás.ui con tilde en la A. No puedo porque no está internacionalizado todavía. Digamos, si se internacionaliza, sí, pero no puedo. Y tampoco puedo poner emoticones. Pero no sé si hay algún, Daniel, no sé, vos conocés alguno que tenga, no quiero arriesgar ninguno porque realmente no conozco son tanto que... No me acuerdo ahora cuál es, pero no es difícil de encontrarlos. Habría que buscarlo. Para la próxima se los busco Vale, y pues, les comento ahí. Traemos una gracias. próxima. Está bien, ¿Sí? Y bueno, gracias. acá en esto hay un ejemplo también que es algo incluso peor que los tipos de carita, que son los tonos de piel. Si ustedes saben que los emoticones uno puede poner el tono de piel, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió esto también? Se le ocurre cada cosa, se nos ocurre cada cosa. O sea, alguien puede poner el tono de piel, ¿no? Algo que no debería existir, ¿no? Pero bueno, está. Y yo la verdad que entre el tercero y el cuarto, o sea, los dos del medio, si yo apuesto así todos los tonos de piel presentados uno al lado del otro, está claro que las diferencias, ¿no? Ahora, si yo les tapo todos y les muestro uno y después les muestro el otro, es muy difícil decir, este es distinto, es un poco más oscurito que el otro, entonces es un emoticón distinto, entonces está asociado a un nombre de dominio distinto, ¿sí? Imagínense, yo le cambio un tono y ya es un dominio distinto. Ustedes es imposible que se den cuenta, solo mirándolo, que están entrando al sitio correcto. Es imposible, no hay forma, digamos, ¿sí? No hay forma. Y esto aparte, incluso es un mecanismo que muy fácilmente se puede hasta incluso saltear el tema de NSSEC, porque de nuevo, si yo genero todo, firmo todo y todo es válido, digamos, el problema es mío, porque estoy entrando a un sitio que no es, pero claro, la forma de darme cuenta es que el tono es un poquitito distinto, nadie se da cuenta de eso, ¿sí? ¿No? Y bueno, imagínense por ejemplo, si estoy usando internet y no soy vidente, digamos, no es imposible, está, chao, no hay forma, porque no puedo ver, si no puedo ver, no puedo saber lo que estoy tocando. ¿Sí? Entonces ya de por sí los nombres de dominio basados en emoticones no son accesibles para todo el mundo. Si alguien tiene una discapacidad visual, ya ese sitio no es accesible, ¿no? Porque no sé qué emoticón estoy poniendo, digamos. Porque no tengo una realimentación del tono de piel, por ejemplo, ¿no? Capaz que a alguien se le ocurra hacer un sistema que realimente a alguien no vidente con el tono de piel del emoticón, pero hasta donde yo sé por ahora no hay nada de eso. Y bueno, para agregar rápidamente, y ya terminamos, la cruda verdad, digamos, capaz que debe ser la presentación más pesimista que hemos hecho y que vamos a hacer en todo el año, pero la idea era presentarle los problemas y en la que vienen las soluciones, ¿no? Esto todo tiene solución, o por lo menos parcialmente todo se puede resolver. La cruda verdad es esta que está puesta acá de alguna manera, que es que esto no va a terminar nunca, digamos, no hay una solución, ni va a haber nunca una solución mágica que va a resolver todos los ataques o todos los problemas, sino que es algo que tiene una dinámica, está en permanente evolución, digamos, y bueno, dicho de otra manera,
a toda medida hay una contramedida y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ser consciente de las vulnerabilidades, aprender sobre las formas en las que uno se expone y buscar tener todas las protecciones posibles para tratar de mitigar, que no es evitar, sino reducir el impacto al mínimo posible, o, sí, si es posible, mitigar, si es posible eliminar la amenaza, eliminarla directamente. ¿Tá? Los atacantes son muy creativos y cada vez más creativos, y seguramente son mucho más inteligentes que muchos de nosotros, por lo menos mucho más inteligentes que yo, seguro. Entonces, uno tampoco puede pretender ser infalible en esto, y el que lo pretendió alguna vez ser infalible, ya se demostró que no es infalible, así que no hay nadie infalible en esto. Hay que estar, y además hay que estar permanentemente como formándose y empapándose en esto, digamos, ¿no? Es toda una disciplina de esas que requiere, como tantas disciplinas que requieren formación permanente, digamos. Internet de las cosas. Es excelente, fantástico, abre, hay un antes y un después de lo que llamamos Internet de las cosas en muchos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Y también seguridad. En materia de seguridad hay un antes y un después. El problema se multiplicó por miles de millones, digamos. O sea, hay miles de millones más de dispositivos, miles de millones más de potenciales vectores de ataque y equipos que se pueden vulnerar. Imagínense que ahora, antes yo hablaba de virus y era un virus de computadora. Ahora ya no se habla de virus, se habla de malware o de botnet. Y yo puedo instalar una botnet en una computadora, como hablamos en los ejemplos, pero también puedo instalar una botnet en cada bombita de su casa, si las bombitas de su casa manejan stack TCP/IP y se conectan a Internet. O manejar, instalar una botnet en su heladera, o instalar un malware en su heladera, o en su microondas, o en su horno. Por eso yo siempre digo lo mismo, esto también es una reflexión personal, off the record. ¿Para qué quieren que el horno se conecte a Internet? Está buenísimo que el horno se conecte a Internet. Yo soy fanático de la tecnología. Mi señora Laura me dice todo el tiempo que deje de conectar cosas a Internet porque hay cosas que no necesitan estar conectadas a Internet, y tiene razón, el horno no necesita estar conectado a Internet. ¿Por qué quiero que el horno esté conectado a Internet si yo no voy a prender el horno cuando esté en casa por un tema de seguridad? Y bueno, está, listo. Hay cosas que se conectan a Internet porque se puede y que después son objeto de un ataque, y ese ataque puede tener consecuencias catastróficas. No voy a entrar en detalles, pero han habido muchos casos serios, graves, de incendios y explosiones que han terminado con la vida de personas, que se han originado en ataques cibernéticos, digamos, por vulnerabilidades y por cosas que de repente debían estar conectadas a Internet, pero no estaban suficientemente protegidas, o no era necesario que estuvieran conectadas a Internet, pero estaban conectadas a Internet. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, conectar el horno a Internet. Entonces el atacante logra acceso a mi horno, me prende el horno de noche a las 4 de la mañana, al máximo de temperatura, y la probabilidad de que yo lo vea es muy baja, antes de que se me prenda foto a la casa. Listo, así de fácil. Entonces mejor no tener el horno conectado a Internet, ya está. Si se prende fuego, va a ser porque me olvidé de apagarlo, pero no porque alguien me instaló me entró un virus al horno de microondas cuando yo estaba durmiendo, digamos. ¿Sí? Y bueno, así. El sentido común debería ser el primer paso para la seguridad en todos los sistemas, digamos. Entonces esto de Internet de las Cosas también reviste todo un espectro nuevo de dispositivos que son potencialmente vulnerables, por lo cual reviste también toda una gama de medidas de seguridad que hay que tomar. Muchas de ellas, por suerte, son muy similares a las mismas medidas de seguridad que deberemos tomar para cualquier dispositivo, sea un teléfono móvil, sea una computadora, o sea una bombita de luz o un horno microondas, digamos. ¿Sí? Pero bueno, tengan en cuenta que esto, por ejemplo, para los ataques distribuidos para las botnets, esto es fantástico. Fantástico, porque además los fabricantes, por cómo es el mercado de consumo, muchos de los dispositivos de IoT se fabrican muy rápidamente, porque uno tiene que salir al mercado muy rápido, no puede estar 10 años diseñando el sistema súper seguro, porque en realidad cuando lo va a vender ya no sirve para nada, nadie lo va a comprar. Entonces se sacan al mercado y después se van parcheando, pero en ese tiempo, digamos, esto ya lo está utilizando. Y si es un bien de consumo masivo, como puede ser una bombita de luz, y alguien instala 75 millones de bombitas de luz en una ciudad conectadas a Internet, hay 75 millones, y si descubre una vulnerabilidad, hay 75 millones potencialmente de
dispositivos que yo puedo infectar y utilizar como botnet después para atacar otras cosas. ¿Sí? Y bueno, hasta acá la charla de hoy. Ya se van a ir a dormir con el modo paranoico capaz, con un montón de problemas y sin ninguna solución, pero bueno, la idea de hoy era ver, y esto es la punta del iceberg, ¿no? Yo tampoco estoy capacitado para hablar de todos los sistemas, de los problemas que pueden haber relativos a Internet, ni siquiera del DNS, digamos. Pero bueno, estos son los más comunes, y la idea era mostrarles los más comunes, que trataran de entender con un poco más de detalle cómo funcionan y qué hay detrás de eso, cuál es la ingeniería y la mecánica de funcionamiento de estos ataques. Ya les digo, la mayoría de los ataques o son alguna variante de estos, o bueno, hay un montón más súper curiosos y súper elaborados, tanto más elaborados que estos. Estos son los más comunes, y la idea era, bueno, que ustedes los conocieran y por lo menos también despertarle un poco la curiosidad sobre todo esto. La que viene, lo que vamos a ver son formas de mitigar o resolver algunos de estos, y bueno, y dejar planteados también algunas ideas para después que ustedes puedan seguir investigando y también tratando de buscar soluciones a futuros posibles problemas de seguridad. ¿Sí? La que viene les prometo que va a ser más corta que esta. Una última pregunta, Nicolás. Sí. De acuerdo, bueno, a raíz del COVID empezaron a haber muchos más ataques. Creo que en la reunión anterior de ICANN hablaban mucho de los ataques de DNS, ¿no? O sea, yo no sé este año, o sea, ¿cuáles son los ataques que más han tenido con respecto Mirá, al DNS? está buenísima la pregunta, Eunice, porque la respuesta a esa pregunta, es, en realidad no es tanto que hubiera más ataques que antes. No es que a consecuencia de la pandemia hay más ataques de DNS. No, eso no es tan cierto. En algunos lugares puede que sí, pero en media global no. La respuesta es no hubo más ataques. Claro, el tipo de ataque se desplazó hacia temas que tienen que ver con la pandemia. Por ejemplo, respondiendo ya a la pregunta que decís, ¿cuál es el tipo más común de ataque? Bueno, durante la pandemia, obviamente, la generación de sitios, la generación de nombres de dominio, digamos, para utilizarlo con fines delictivos o criminales, vinculados al tema del COVID, sí, eso sí creció bestialmente, digamos, ¿no? O sea, ahí sí hubo un crecimiento enorme, digamos. Otra cosa que sucedió durante la pandemia es el tráfico. Sí, si ustedes trabajaran en un ISP, o si trabajan, o si conocen a alguien que trabaja en un ISP, le pueden preguntar, pero normalmente el tráfico, si uno mira el tráfico, por ejemplo, de una empresa que provee servicio de acceso a Internet, si miran el tráfico agregado total, lo grafican, ¿sí? Tráfico versus tiempo, digamos, a lo largo del día, es como una onda sinusoidal, digamos así, ¿no? Tiene un pum, pum, sube, baja, así, como si fuera una onda sinusoidal. No es una onda sinusoidal, pero es algo parecido a una onda sinusoidal, ¿sí? Donde los picos normalmente están varía un poco de país, varía un poco de acuerdo a la estación del año, varía un poco de acuerdo a la forma en la que la gente se maneja, las costumbres, etc. Pero básicamente el pico se da entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, después empieza a bajar, el valle se da obviamente en las horas nocturnas, tipo 4 o 5 de la mañana, y así todos los días, pim, 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 y el fin de semana es un poco más grande el pico y un poco más grande el valle de noche. ¿Por qué es más grande el pico el fin de semana? Porque lo que más consume en Internet es el video. El fin de semana todos miramos películas. Entonces, el pico en los fines de semana es más alto que los días de semana. ¿Y por qué es más alto entre las 11 y las 5 de la tarde? Porque es el horario de trabajo. Y después sube un poco también en el horario, se ha ido desplazando hacia la noche porque volvemos del trabajo, los gurises vuelven de la escuela, los niños vuelven, los gurises es una palabra muy uruguaya, digamos, los niños vuelven de la escuela y miran videos, nosotros miramos videos, miramos televisión por internet, todo eso, entonces se ha ido desplazando un poco para la noche, pero sigue teniendo esa forma. ¿Qué sucedió con la pandemia? Cambió. ¿Por qué? Se aplanó más, o sea, los picos son más anchos, digamos, y las horas en las cuales hay valles son un poco menos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de casa. Y porque lo que antes hacíamos en el trabajo, ahora lo hacemos de casa. Y cuando uno trabaja de casa,
mágicamente trabaja más tiempo, porque de repente corto, voy a hacer tal cosa, entonces después me quedó colgado lo que tenía que hacer, y como lo tengo que terminar hoy, en realidad tengo la ventaja de que entre las 2 y las 3 de la tarde voy a hacer un mandado que tenía que hacer, pero después tengo que estar hasta las 9 de la noche en vez de terminar a las 5 de la tarde, ¿no? Y así, entonces el tiempo en el que estoy haciendo uso de eso es como más plano. Entonces, en definitiva, lo que te va a decir un ISP es que durante la pandemia el tráfico en promedio se incrementó entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Pero no fue tanto que se incrementó, capaz que el neto es el mismo, pero claro, se acumuló más y creció más durante el día. Entonces, lo que realmente creció entre un 30 y un 40% es el pico de tráfico. Si el pico de tráfico antes estaba acá, ahora está por allá arriba. ¿Sí? Y bueno, capaz que los valles son más grandes también, ¿no? Cuando caemos muertos y no hacemos más nada. No, miramos mucho menos películas porque estamos todo el día sentados delante de la computadora. Entonces, miramos menos videos, digamos, ¿no? Antes llegábamos y mirábamos películas, ahora lo quiero apagar la computadora y salir a caminar. Estoy cansado de la computadora. Claro, es así. Entonces, eso también hizo que los tipos de ataque se desplazaran más a ataques a domicilios particulares y no a las empresas, porque ahora, además de la forma tradicional de entrar a una empresa, algunas de las que hablamos, que tenías que pasar el firewall y pasar las medidas de seguridad, ahora no, ahora es más fácil, ahora tengo que violar la medida de seguridad de un residencial, que no existe la medida de seguridad, nadie tiene, en general, antes de esto nadie tenía medida de seguridad en su casa, entonces es un dolor de cabeza para los administradores de red, porque yo para trabajar tengo que levantar una VPN. Sí, bárbaro, pero la VPN la levanto, pero nadie sabe lo que yo hago cuando no tengo la VPN levantada, entonces, si se infecta mi máquina cuando no tengo la VPN levantada, y después levanto la VPN, ¡pum!, meto la infección para adentro, digamos. O sea que la VPN es una solución parcial, digamos. ¿Sí? Entonces, phishing se incrementó porque es un mecanismo de ingeniería social y que busca atacar en general a usuarios que están desprevenidos, y todos estamos desprevenidos alguna vez. Entonces, si aumenta la cantidad de ataques que tengo, aumenta la probabilidad de que caiga, por más alerta que esté. En algún momento me distraigo y caigo, digamos. ¿Sí? Los equipos que antes usaban en el trabajo ahora se llevaron para la casa, eso lo saben los atacantes, entonces todos los tipos de ataques que se basen en botnets y en infectar cosas también capaz que seguramente se incrementaron un poco, etcétera. O sea, pero en sí no es que haya más ataques, es que el tipo de ataques se desplazó hacia esas cosas que tienen en cuenta la realidad, que es la gente está en la casa, es más vulnerable porque no tiene un equipo de seguridad que lo proteja, en la empresa está la gente de seguridad, en mi casa estoy yo, el router lo administro yo. ¿Cuántos tienen que saber de los routers domésticos? Están diseñados para que yo no tenga que preocuparme del router. Si todos tendríamos que ser ingenieros en redes para montar una red en una casa, no habría internet, digamos. Entonces, eso tiene que ser algo que yo, no sé, una jabonera, como le digo yo, que la compro en el supermercado, la tiro ahí arriba y sale andando. Chao, listo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ataque? ¿Qué es el DNS? No sé, ni me sé ni me interesa lo que es el DNS. Solo a nosotros nos interesa lo que es el DNS. Al 90% de la población mundial, no, 99% de la población no le interesa, ni le va a interesar, y está perfecto que no le interese, digamos. Entonces, hacia ese lado se mueven los atacantes, digamos, siempre tratan de romper la cadena por el eslabón más débil. Entonces, no es tanto que aumentan los ataques, sino que el foco se corrió, digamos. ¿Sí? Y se va a volver a empezar a desplazar de nuevo para lo que era antes, cuando empecemos a volver a los sitios de trabajo. Pero como creo que esto también es una teoría mía, pero creo que nunca vamos a volver 100% a lo que era antes, también, como que hay cosas que llegaron para quedarse, digamos. Gracias, Nicolás. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir su micrófono si quieren también. Hay varios comentarios y muchas felicidades, Nico. Veo que ya tienes muy buenos comentarios de tus charlas, igual que con Daniel. Pero ¿sabes? En gran medida es gracias a ustedes, porque ya les digo, si no hacen preguntas, si no emiten opiniones y esas cosas, como que se vuelve muy aburrido esto, ¿no? Estar de nochecita, acá es de noche, acá son como las 9 de la noche ya. Estar de noche después de una jornada de trabajo y escuchando a alguien, y peor si soy yo, digamos, escuchando a mí 2 horas es debe ser de las cosas más aburridas que hay en el mundo, digamos. Entonces está bueno que participemos todos, digamos. Pues aquí seguimos, Nico, todavía no nos aburres. Tal vez en otras 3 horas más
tal vez, y lo dudo. Ya, el año que viene cuando hagamos esto, más de uno va a decir en perfecto mexicano, no mames, güey, otra vez, ¿no? Pero bueno, hasta entonces. Ay, pues creo que ya no hay más. La verdad, muchos agradecimientos, muchos muy buenos comentarios. Salma, por ahí nos hacías comentarios también muy interesantes de los de IoT. Manuel está poniendo ahí la liga para que puedan ver la grabación un poco más tarde. Y creo que pues esto va a continuar, ¿verdad, Nico y Daniel? De hecho, sé que vienen las siguientes sesiones de estos seminarios web. De hecho, sé que están planificando por ahí unos talleres para el encuentro de ANU y STIC, muy interesantes, de DNSSEC, por cierto, entre otros. Y creo que es una muy buena oportunidad de empezar a esparcir estos conocimientos, ¿no? De manera tan generosa como lo hacen ustedes. Y creo que sería fantástico, pues, que muchos de los que están aquí pudieran estar presentes en esos talleres. Son talleres incluso sin costo. Y creo que vale la pena, ¿no? Talleres de 10 horas de formación, pues, ¿qué podemos decir? Que ICANN es muy generoso con las universidades. José Luis, un comentario ahora que ahí Tabaré hizo una pregunta, de creo que vamos a echarte la culpa a Tabaré de que podemos seguir hasta mañana con esto, pero lo vamos a ver cuando veamos lo de DNSSEC. Pero Tabaré pregunta si cada vez que se modifica un registro de DNS, un archivo de zona, hay que volver a firmar el archivo de zona, digamos. Eso es una creencia común cuando no estamos, y es normal, cuando no estamos interiorizados en el tema de eso. Cuando veamos DNSSEC vamos a ver que en realidad lo que se firma no es el archivo de zona. Lo que se firma es cada registro. Entonces cada vez que cambio un registro tengo que firmar ese registro. ¿Sí? Porque no firmo el archivo, firmo cada registro por separado. Entonces si cambio un registro, tengo que firmar ese registro. La ventaja de eso es que no tengo que firmar todo cada vez que cambio algo. Firmo solo lo nuevo. Pero la respuesta es sí, hay que firmarlo de nuevo. Porque si no, esa firma es inválida y los que validen DNSSEC van a rechazar esa respuesta. Excelente, excelente. Pues miren, bueno, muchas gracias José Luis. Estamos rompiendo récord, Nico. Muchas gracias a todos. Sí, ahora después Daniel me va a decir que la próxima la tengo que hacer de media hora para compensar los 40 y pico minutos que nos pasamos hoy. No, está muy bien. De hecho, han roto el récord. Tenemos otros seminarios de tecnología educativa y ¿qué crees? Han roto el récord. CODIE ha roto el récord en esta ocasión y creo que nos has mantenido cautivos todo el tiempo. Pero la que viene les prometo que en menos de una hora terminamos, digamos. No, yo creo que tárdate lo que quieras. Estamos más que complacidos con las pláticas muy claras. Y por ahí ya veo que hay algunos aplausos de Gabriel Aguilar y de varios colegas. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muchos aplausos. Conocer los peligros es el primer paso para la prevención, ¿no? Ahí está, exacto. Sí. Y escuché mucho la palabra de ser paranoicos y creo que es parte es el ingrediente fundamental. Los paranoicos sobreviven. Sí. A los que les gusta el cine, les gusta el tema de todo el tema, es un tema más de gobernanza que técnico. Les voy a recomendar que miren una película que a mí me encantó, digamos, que se llama El Círculo, The Circle en inglés. Es una película, actúa Tom Hanks y no me acuerdo cuál es la actriz, que Daniel capaz que sabe ahí. Emma Watson. Emma Watson, ahí está, Emma Watson y Tom Hanks. Esa película de Circle es una película que plantea todo el tema de las redes sociales y el tema de las vulnerabilidades de privacidad y seguridad. Y les garantizo que no es una película apta para paranoicos porque después se van a querer borrar de cuánta red social conozcan. No, pero es muy interesante. Si no la vieron, les recomiendo que la miren porque está muy entretenida, digamos. Lo deja pensando a uno. ¿Netflix o Amazon o Apple? No, no sé si está en alguno ahora, hay que buscarla. No me acuerdo. No sé en cuál. No me acuerdo ni siquiera en cuál la vi. Yo la vi en un curso que hice de gobernanza de Internet justamente hace años. Porque es una película que bien se puede usar para hay hasta papers hechos después en base a lo que plantea la película. Lo que importa más que la película es lo que plantea y la forma en que expone las vulnerabilidades. ¿Sí? No necesitas decir que bajaste como
No, que no la tengo, no la tengo en un sitio pirata. Si no les diría, pero no. No, pero debe estar en alguna de esas, de esas. Lo que pasa es que Netflix, yo les digo, está en Netflix también, todas las herramientas de streaming estas, pasan cosas distintas en lugares distintos, entonces depende de dónde resida uno, la lista que tiene para mirar, pero debe estar en Netflix o en Amazon o en algunos de esos. Pero se las recomiendo. Quede de tarea, ¿eh? Les diría que fueran al videoclub, pero ya no tiene mucho sentido eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahorita también acompañándonos. La verdad es que me quedo también con muchísimas preguntas, pero ya después te las iré haciendo, Nicolás, y pues ya para la siguiente sesión los esperamos. Ya Manuel, bueno, les está poniendo las redes sociales, el sitio para que puedan ver el próximo webinar. Y bueno, como siempre, cada webinar está grabado y lo pueden ver también en el sitio de Q10. Muchísimas gracias, Nicolás, Daniel. Como siempre, es muy agradable y nos dejan picados siempre en sus pláticas, en estos webinars. Y bueno, José Luis, te cedo la palabra. Pues agradecer de verdad nuevamente una sesión muy agradable, muy de mucho provecho para todos y siempre el gusto, ¿no? De ver cómo se están conectando y cómo esto nos va cautivando. Y de verdad, pues nos tienen al pendiente de cuándo es la próxima, nos dejan picados, como decimos en México, y lo acaba de comentar esta Eunice, y pues agradecer, ¿no? Pues a la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, ICANN o ICANN, y el Comité ANUYESTIC a través de la Comisión para la Colaboración del Desarrollo de Internet de las IES, la CODIES, quienes pues nos han invitado, nos han conformado esta serie de seminarios conjuntos con ICANN y ANUYESTIC, y pues agradecer esta gran ponencia, Nico, de verdad, fantástico, y ahora Daniel, que también fue apoyo por ahí con la parte de universalidad. Pues agradecer a todos y pues nos vemos para la próxima. Que tengan una excelente noche allá en el cono sur del planeta y una muy buena tarde, noche aquí en México. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, gracias.